Entonces, bueno, como para dar una última idea sobre Kandinsky, nos quedamos un poco con este entendido. El arte como pan espiritual, precisamente a partir de algo así como la ontología mística que defiende este autor, peleado con lo instrumental, lo político de su época, como que se queda contento con la esfera artística como una posible esfera de incidencia, digamos, a nivel social. Entonces, bueno, arte como pan espiritual y a final de cuentas, muerte del arte en Kandinsky, pensado, yo diría como una renovación o una necesaria renovación constante del universo de las formas artísticas, precisamente para obedecer a esto del avance del carro de la humanidad, donde siempre de nuevo se marca al arte y al artista como una agencia social muy importante, porque precisamente el arte es algo así como una ventana a ese otro mundo invisible que subyace a la realidad que se nos presenta ante los ojos día a día, ¿no? Hay algo más allá, a partir de lo cual podemos decir, el arte nos da un ojo, por así decirlo, hacia esa otra realidad más profunda. Pues hasta ahí Kandinsky. Definitivamente debe contrastar muchísimo Walter Benjamin con este Kandinsky místico, ¿no? De inicio, Benjamin, o por lo menos el Benjamin, que vamos a trabajar en este texto, ¿no? Ahorita vienen algunos apuntes sobre la vida y la obra de Benjamin. Pero bueno, el Benjamin con el que vamos a tratar en esta sesión es un filósofo tajantemente materialista. Por un lado, y a nivel, si se quiere así, de la función social del arte, tiene todo el apunte político que se quiera. De hecho, yo diría, con una inspiración política, es como Benjamin justifica incluso que se abandone el concepto de arte, el concepto de lo bello, el concepto de el artista, para precisamente trabajar con la técnica de producción de imágenes en otro sentido. Que mi parte podría colocar algo así como una tabla sumaria de lo que hemos visto a lo largo del curso, ¿no? De Hegel hasta Kandinsky. Es decir, que bueno, con Hegel, por ejemplo, podemos contemplar un valor cognitivo y experimental alrededor del arte, ¿no? Incluso el concepto de lo romántico en Hegel, como lo vimos, ¿no? Pues da algún alcance, incluso como para entender y defender el arte abstracto, ¿no? Incluyendo acá el Angelus Novus, por cierto, que Diego está proyectando. Entonces, bueno, valor cognitivo y experimental alrededor del arte, ¿no? Para eso sirve la dialéctica de Hegel. Con Lukács podríamos decir, con el joven Lukács, se explora un valor crítico precisamente del arte, sobre todo de la literatura, como para verlo como una instancia de denuncia de una cierta fragmentación cultural y soledad existencial del ser humano moderno, ¿no? Pero de nuevo, como para añadir un motivo filosófico a lo que ya veíamos con Hegel, yo propondría eso, ¿no? A partir del joven Lukács, ¿no? Explorar valor crítico existencial en el arte y en concreto en la literatura. En Ortega y Gasset, precisamente por la inspiración nietzscheana de su pensamiento, pueden decir, bueno, hay como que un valor vitalista alrededor del arte, ¿no? El arte sirve para crear nuevas formas, para ampliar la sensibilidad, como que sobre todo estaría alrededor del valor de la vida, ¿no? La defensa de Ortega del arte nuevo. Y finalmente con Kandinsky, decir, bueno, el arte tiene un valor espiritual, que es justo lo que lo demarca de otras actividades humanas como la política y la economía. Como para marcar un poco, ¿qué se puede decir acerca del valor social o ontológico del arte con los autores que ya trabajamos hasta acá en el curso? Definitivamente habría que agregar una nueva dimensión a estos valores alrededor del arte con Benjamin. Incluso podría proponer un nuevo valor que va a proponer Benjamin en relación a todos estos otros valores que se han establecido. Será algo así como de inicio el valor de exhibición, sencillamente que las imágenes vayan al acceso de la masa para que ellas se puedan apropiar tanto de la imagen como de los medios técnicos de producción de estas imágenes, que definitivamente marca como que otras nuevas funciones alrededor de la imagen artística que no habíamos explorado. Ya al final del abordaje de Benjamin tendría que quedar claro, o sea, cómo, digamos, en concreto tal vez para el cine, lo que propone Benjamin es algo así como que sea una instancia de aprendizaje del mundo con un fuerte carácter social. Entonces, bueno, abandonar lo bello, incluso el propio concepto de arte, para que básicamente imágenes y técnicas de producción de imágenes sirvan para educar a la conciencia humana, sobre todo en un sentido social, y de hecho esto entronca, pues obviamente todo lo que quieran con el marxismo, o la crítica de Marx a la sociedad capitalista. De eso también vamos a hablar, por cierto, de un repaso básico de conceptos de Marx, en el entendido de que el Benjamin con el que estamos tratando ya dio un giro, ya se convirtió, si quieren así existencialmente, al marxismo, ¿no? Un poco como Lukács, Benjamin comenzó su vida filosófica siendo crítico literario y después de andanzas ahí teóricas y prácticas, pues acaba convertido al marxismo, incluso en una clave más o menos militante.
Entonces, bueno, ya de hecho aprovecho entonces para entrar con los elementos introductorios a Benjamin. Entonces, bueno, primero un apunte básico de biografía y de ahí algo ya sobre su obra y su metodología filosófica. Entonces, bueno, de manual básico va así una ficha. Walter Benjamin, 1892-1940. Filósofo alemán y crítico literario. Estudios de filosofía en Freiburg, Berlín, München y Bern. Promoción en 1919 en Bern con un trabajo sobre el concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán. Después escritor autónomo. Amistad con Adorno, Bloch, Brecht y el judaísta Scholem. Después de su emigración en 1933, vivió Benjamin en París. En la huida hacia España se quitó la vida por miedo de una entrega a la Gestapo. Hasta ahí la ficha. Bueno, si se dan cuenta, pues tan solo por los años es una vida filosófica lamentablemente muy breve. De hecho, la ficha pues básicamente ya da el apunte de por qué esto es el caso, ¿no? Digamos que Benjamin, a diferencia de Adorno, Horkheimer y Marcuse, otros judíos también bajo el ojo de la Gestapo por ser comunistas, por ser ahí bastante sospechosos de rojillos, pues que esto lo lleva al exilio, pero de una manera bastante tardía. O sea, como que Benjamin fue de los últimos, sino el último, precisamente de la escuela de Frankfurt, o del círculo alrededor de Horkheimer y Adorno, en buscar escapar y no le dio tiempo, ¿no? Temiendo que lo agarrara la Gestapo, digamos es como la versión más conocida, ¿no? Se quita la vida con una sobredosis de morfina y pues de ahí precisamente también se podía entender que no tenemos como que mucho texto de Benjamin como para ver por dónde hubiera seguido, precisamente en su crítica a la sociedad capitalista en inspiración de Marx. De ahí también aprovecharía para dar este comentario. Que la vida, digamos, o más bien, en este caso la obra de Benjamin, siendo estrictos, es bastante fragmentaria, como que contrasta precisamente con un pensador muy sistemático en su escritura, como Lukács, de quien sí tenemos, por ejemplo, un tratado de filosofía marxista, una ontología social, una estética como filosofía del arte, y que en comparación Benjamin, pues escribe más bien ensayos, incluso aforismos, mucho fragmento ahí de obra que nunca llegó a completar, como que ese es el cuadro general que tenemos actualmente de Benjamin, ¿no? Un filósofo tal vez muy productivo a nivel de crítica literaria, de crítica económica y crítica histórica, pero que no tiene un texto, por así decirlo, de crítica al capitalismo como El Capital de Marx, o un texto de filosofía en específico como Historia de Conciencia de Clase de Lukács, ¿no? La obra de Benjamin más bien se nos va, reitero, en ensayos, fragmentos y mucho de obra inacabada. De hecho, por ejemplo, está el famoso libro de los pasajes, que sería algo así como una relación materialista crítica de Benjamin en relación a la transformación del espacio público en París, que precisamente en las calles de París se puede ver el giro, si se quiere así, del viejo mundo al nuevo mundo moderno, dominado por la forma de la mercancía y escaparates donde se exhiben mercancías, ¿no? Entonces ahí en el libro de los pasajes de la mano de Baudelaire, yo diría básicamente va relatando Benjamin cómo se transforma el espacio en París y en Europa en general en un sentido crecientemente capitalista. Y por cierto, precisamente por estos temas, esa obra sería fundamental actualmente para el tema de la gentrificación, o sea, como lo saben, ¿no? De que hay barrios, por ejemplo, o afueras, bordos en las ciudades y de repente entran desarrollos urbanos, condominios, centros comerciales, desplazando precisamente formas de vida natural para imponer un lugar donde se van a intercambiar, producir y consumir mercancías en sentido capitalista. Entonces, bueno, mucho precisamente de este tema de la gentrificación pues puede tener raíces o inspiraciones metodológicas en Benjamin, ¿no? Él estaba mapeando ya cómo se va transformando el espacio público, reitero, en París y en Europa en un sentido capitalista. Bueno, definitivamente también están los textos sobre filosofía de la historia. De ahí vendrá una pequeña cita a continuación, precisamente de ahí, la invocación del Angelus Novus de Klee, la obra que tiene Diego ahí proyectada. Bueno, de mi parte un último apunte sobre la obra de Benjamin, ya para pasar precisamente a estos temas, de su filosofía de la historia marxista y de algo así como su pertenencia, aunque sea marginal, a la escuela de Frankfurt. A Benjamin le interesaba mucho México. De hecho, tengo entendido que incluso
después de llegar, digamos, tengo entendido que buscaba llegar a Nueva York, saliendo de España, ¿no? Pero que veía como muy viable acabar domiciliándose en México, así como Eric Fromm, por cierto, ¿no? Y lamentablemente pues ya no pudo escapar de la persecución de los nazis. Pero estaba interesado en aprender náhuatl, poseía un diccionario náhuatl, tomó clases con un especialista en Alemania sobre la historia mesoamericana, le gustaba mucho el mundo mexica. Hay 2 reportes de sueños que tiene Benjamin sobre México, e incluso una pequeñita alusión sobre que a los mexicanos nos gusta morir en el bosque. Es una cita que está en un ensayo psicodélico, en este caso sobre mescalina, como para evidenciar a final de cuentas, ¿no?, a un autor interesado en una cultura distinta de la europea, ¿no? Tenía, reitero, Benjamin, un gran ojo e interés en México. Bueno, vamos entonces ahora sí a temas de la filosofía de la historia de Benjamin y también su pertenencia a la escuela de Frankfurt. Acá voy a remitirme un poco al texto de Stefan Gandler, Fragmentos de Frankfurt, donde hay un ensayo justamente sobre Benjamin y en específico sobre el texto que vamos a trabajar hoy. Entonces, bueno, primer tema entonces como de contexto teórico de Benjamin. Pues algo así como qué es la teoría crítica o la escuela de Frankfurt. Lo voy a anotar acá. Igual aprovecho ahí como para abrirlo al público, ¿no? No sé si alguien por ahí nos quiera compartir una pequeñita definición de trabajo sobre esto de la escuela de Frankfurt. ¿Sí? ¿Algún apunte? ¿Algo que quieran ahí compartir? Benjamin es como que de los autores, tal vez de la teoría crítica o del marxismo en general, más conocidos, leídos e incluso tal vez queridos, ¿no? Seguro tienen ahí alguna intuición como para compartir, ¿no? Entonces, si quieren así primero en general y ahorita ya vamos al texto de Gandler. Sí, adelante, compañera. Sí, Yatside, ¿quieres participar? Adelante. Sí, pues tengo la idea de que la Escuela de Frankfurt es más bien un grupo de intelectuales, no sé si todos son como alemanes. Sí, sí, de hecho. Que discutieron las ideas marxistas y desarrollaron una especie de doctrina filosófica alrededor de esas ideas en distintos temas más allá de la economía y de la política. Muy bien. Muy bien. Como por ejemplo Benjamin se fue más hacia las expresiones humanas, el arte. Hannah Arendt hablaba más como de condiciones específicas de vida. Adorno y Horkheimer igual como de historia cultural. Y pues así. Ok, muy bien, muchas gracias, compañera. Definitivamente sí nos sirve como arranque. De hecho, retomo un punto, ahorita que me pareció muy interesante de tu intervención, que precisamente la escuela de Frankfurt, incluyendo justo estos autores, Adorno, Horkheimer, en este caso Benjamin, por esta también Marcuse, Bloch y en alguna medida el joven Lukács. O sea, como que de alguna manera buscan completar, vamos a ponerlo así, la crítica a la economía política de Marx, con aspectos, en efecto, más bien como culturales, estudiando, digamos, el arte, por ejemplo, también el inconsciente, como elementos donde también el capitalismo incide de manera, obviamente, negativa y destructiva. Entonces, bueno, como que en efecto, en general se considera que el análisis de Marx de la economía capitalista es correcto en uno u otro nivel, pero que debe completarse precisamente haciendo un análisis más allá, digamos, de formas económicas, como que de formas de subjetividad. A lo mejor un entronque muy interesante entre Marx y Freud, preguntar básicamente cómo el capitalismo incide, reitero, destructivamente en la naturaleza humana, ¿no? Que de alguna manera el capitalismo se acaba filtrando en el inconsciente de los sujetos. Ese sería un gran tema de la escuela de Frankfurt, ¿no? Que de inicio entonces también apunta algo así como una síntesis interdisciplinaria. O sea, de nuevo, en general, están primero, luego la historia cambia, ¿no? Pero inicialmente Adorno, Horkheimer están muy cerca de Marx, así como un crítico de la historia universal. Pero más allá de Marx, la idea sería que se pueden involucrar más figuras filosóficas fuera, exteriores a Marx, como Freud, también en alguna medida
Hegel, Max Weber. E interesantemente, en el caso de alguien como Marcuse, mucho, incluso de gente como Nietzsche, de gente que en general tacharíamos como románticos, ¿no? Pero en general, como que estos autores se atreven, reitero, a completar a Marx con otra serie de fuentes filosóficas, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado vale la pena resaltarse. Muchas gracias. Luego, también señalé, pues sí, en efecto, es como que un conjunto de autores que se reúne en la ciudad de Frankfurt para hacer una crítica filosófica a la sociedad capitalista, ¿no? Como que están convencidos de que escribiendo texto filosófico, impartiendo seminarios, se puede contribuir a la crítica al capitalismo como para poder encontrar alguna vía ahí de salida, ¿no? Claro, en general no tienen estos autores una función que digas militante en el sentido de Lenin o de Rosa Luxemburg, pero consideraron que desde la escritura filosófica o desde el aula también se podría contribuir a la crítica de la sociedad capitalista. Así inician básicamente, ¿no? El instituto lo fundó un hijo de acaudalados judíos y de ahí vinieron básicamente los fondos, ¿no? También, por cierto, marcando que en general son autores que provienen de familias bastante acomodadas. Lukács, ni se diga, él era miembro de la familia más rica de Hungría, ¿no? Pero afortunadamente expropió todo ese patrimonio, ¿no? A favor de la revolución comunista en Hungría. Benjamin también proviene de una familia acomodada, pero tengo entendido que a diferencia de los otros autores, no lo apoyaron tanto, ¿no? Como que su papá en este caso lo abandonó, entonces la vivió como que un poco más mal, y de hecho también se entiende la figura de un Benjamin como filósofo errante, ¿no? Como que va de una ciudad a otra en Europa buscando un camino por la vida, no tiene la vida asegurada, ¿no? A nivel económico. Ok, vamos a escuchar a Stefan Gandler precisamente alrededor de este tema, ¿no? Teoría crítica y escuela de Frankfurt. Ya íbamos avanzando. Dice Gandler así: esta crítica que hace un autor conservador a la teoría crítica de la escuela de Frankfurt se parece mucho a la que hacen los marxistas dogmáticos. Stefan Gandler se refiere a la crítica de que estos teóricos, digamos, como que no se lanzaron a la calle hasta establecer barricadas o que no hicieron huelgas generales, no fueron miembros de partidos políticos, como que la crítica implicaría que solamente en estas vías como que de macropolítica se puede actuar en un sentido revolucionario, ¿no? Stefan Gandler defiende que esto no es el caso y que precisamente Benjamin es un teórico revolucionario justo, precisamente desde esta esfera de la crítica filosófica a los medios técnicos de producción, digamos, de imagen, ¿no? O que en pocas palabras, se defiende que se puede ser revolucionario sin participar en estos procesos macropolíticos o formar parte de partidos políticos hegemónicos. Continúa. También para ellos cualquier teoría social seria debe necesariamente vincularse con un proyecto de poder, que antes del derrumbe del muro de Berlín significaba vincularse con el bloque capitalista o con el bloque del llamado socialismo real. Esto es exactamente lo que no querían los autores de la teoría crítica. La importancia que tienen sus aportaciones teóricas encuentra su base, entre otras razones, en este aspecto. De alguna manera, no renunciar a participar positivamente en la política hegemónica. Ello no quiere decir que buscaban la neutralidad. La teoría crítica sí tomaba claramente una posición, o por lo menos trataba de hacerlo. Era una posición abiertamente partidaria en contra de la opresión y explotación del hombre por el hombre. Era la posición en contra de la irracionalidad en que ha caído la Ilustración, usando la más desarrollada razón instrumental. Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta, observación o algo que quieran ahí agregar? Vamos aquí sobre el tema de razón instrumental, un pequeño comentario. Que de hecho va básicamente a entroncar con la filosofía de la historia de Benjamin, ¿no? Que eso ahorita lo vemos también a partir de citas de este texto. O sea, como que en general, estos autores, Benjamin, Adorno, Horkheimer, Marcuse, considerarían que básicamente el desarrollo civilizatorio humano implica justo, no, progreso, precisamente eso es lo que estaría aquí cuestionado, ¿no? No progreso, hacia un mundo cada vez mejor, hacia un mundo cada vez más humanizado, sino más bien precisamente el avance civilizatorio, hasta la técnica, digamos, económica que conoció Benjamin, que conocemos nosotros en una versión todavía más automatizada que la que conoce Benjamin, ¿no? Que de nuevo esto no implica progreso en sentido humanitario, sino más bien como que declive cultural. O sea, como que entre más domina el humano la naturaleza con la técnica, sobre todo acá ya del siglo XVI en adelante,
en sentido capitalista, más está tanto la naturaleza completamente sojuzgada por la sociedad humana, como también dentro de la sociedad humana, un humano explota a otro humano. De nuevo, explotación del hombre por el hombre y destrucción de la naturaleza. Temas de Marx. Ahí acaba, por así decirlo, el progreso civilizatorio hasta llegar al siglo XX. Que no se puede considerar que la historia civilizatoria en sentido capitalista nos lleva a una humanización plena del ser humano, como quisiéramos tal vez, a partir de alguna que otra idea de Hegel, de Adam Smith, de Kant, etcétera, ¿no? Sino que más bien, conforme se va consolidando la economía capitalista en el mundo, más destruida y oprimida está la naturaleza y lo mismo explotado el hombre por el hombre, ¿no? Que precisamente de aquí habría que transitar a otro tipo de situación económica o cultural, o de otro modo la humanidad cae en barbarie, como ya está pues hipotetizado de manera muy fea por Benjamin en este texto, ¿no? Eso igual nos va a llevar a alguno que otro punto de repaso básico de Marx, pero también habría que considerar que a final de cuentas Benjamin sostiene con Marx que si el capitalismo sigue avanzando, o sea, si no es sustituido por otra forma económica, el mundo va a acabar en fascismo y barbarie total. Casi la alternativa queda para Benjamin, no creo que sea muy fuerte, pero sí la pone así. Fascismo o comunismo. Si sigue avanzando el capitalismo habrá barbarie, militarización constante y lamentablemente pues así ha ocurrido, pienso, ¿no? Décadas después de desarrollo histórico después de Benjamin, ¿no? Ahí vienen después seguro algún tipo de observación o balance. Ok. Ahora, bien, justo para abonar a esta idea de filosofía de la historia a partir de Benjamin. Una cita de sus tesis sobre filosofía de la historia, precisamente de ahí la invocación del Angelus Novus, ¿no? Igual ahorita también lo voy a mostrar en la tableta. La cita de Benjamin del texto va así, luego leo el comentario de Stefan Gandler. Dice Benjamin, pero un huracán sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas. Y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas. Este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Hasta ahí la cita, ¿no? Entonces, bueno, examinamos un poquito del Angelus Novus. No sé si ahorita están viendo ahí la pantalla de Diego. A ver si se ve un poquito. Lo muestro acá en el Zoom y ahorita acá en la otra pantalla. Interesante, digamos, precisamente de esta pintura en específico, que digamos es un ángel, sí, obviamente en una clave abstracta, ¿no? Pero interesante que este ángel tiene los ojos en la espalda, con lo cual dice Benjamin, es como si a la hora de avanzar hacia el futuro, ¿no? Progresando el ángel, así como progresa la civilización humana. Al ver hacia atrás lo que contempla el ángel del desarrollo histórico, pues es un montón de ruina, digamos, de sociedades, de mundos de vida, que han sido aplastados y destruidos, precisamente para que lleguemos a este desarrollo civilizatorio capitalista. Un montón de pérdida humana, natural y social tiene que darse, ¿no? Que conforme va avanzando en la historia del ángel así, solo puede contemplar las ruinas que va dejando atrás. Eso por un lado, ¿no? A lo mejor ya en una indicación metodológica muy específica, se traduce esto en que a la hora, digamos, de hacer historia, ¿no? Incluso historiografía, con Benjamin, seguro lo han escuchado en estos términos, ¿no? Hay que trabajar a contrapelo, precisamente buscar no justo estos grandes islotes históricos donde se encuentran Alejandro Magno, Julio César, Napoleón. O sea, es como que la historia oficial de los vencedores, ¿no? Precisamente para vencer pues tienen que dejar un montón de masa ahí destruida y oprimida, ¿no? Y es la invitación de Benjamin, hacer historia más bien desde el lado de los vencidos, de los oprimidos. Preguntarte básicamente, ¿no? Este progreso histórico, ¿qué pérdidas humanas, sociales y naturales conlleva? Hagamos historia con trampelo, implica básicamente, hagamos historia desde la perspectiva de los vencidos, ¿no? No Julio César, sino Vercingetorix y toda la serie, digamos, de pueblos que aplastaron los romanos. Ahí iría ya en una clave metodológica específica, ¿no? Ok, van los comentarios de Stefan Gandler. Dice así. El progreso tecnológico es desde el primer momento contradictorio, razón de nuestra infelicidad, así como expresión y método principal de nuestros intentos por superarla. Será una interpretación sumamente limitada de Walter Benjamin el no ver esta contradicción.
Benjamin no es simple y sencillamente un crítico del progreso tecnológico, sino es un crítico del progreso tecnológico en las condiciones existentes, es decir, en la actualidad y en las condiciones de reproducción capitalista. Me tomo un poco en esta observación de Gandler, porque precisamente sí es muy importante, yo diría, demarcar a Benjamin de otros críticos del desarrollo civilizatorio humano, de la modernidad o del presente capitalista, como podría ser precisamente un Heidegger. Luego se han establecido, de hecho acá Arendt sí es que es culpable de establecer alguna vinculación Benjamin-Heidegger, cosa que a Benjamin no le gustaba. Personalmente creo que discutía esto con Arendt, ¿no? En correspondencia. Es decir, el propio Benjamin estaba interesado en desmarcarse de Heidegger, en gran medida yo diría por este tema que apunta Gandler. Ahora, en términos así como que muy simplones, Benjamin no es un teórico tecnófobo, o sea, no está, digamos, así como que en contra de la técnica sin mayor reserva social o histórica, sino, digamos, está en concreto, en contra de la técnica en sentido o en un uso capitalista. Esta es una técnica así muy barbárica, destructiva, violenta, etcétera, etcétera. Pero ahí, digamos, el problema no es como que en la técnica, en las máquinas, en el saber científico mismo, sino en cómo se está aplicando, ¿no? O sea, como que, digamos, Benjamin tiene la esperanza de que esta técnica que actualmente oprime, reprime, destruye, pueda ser usada en otro sentido, democrático, equilibrado con la naturaleza, solidario, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido no es, digamos, nada más crítica, si se quiere así, a la técnica sin mayor reserva histórica o social, sino crítica de la técnica, como dice Gandler, en condiciones sociales e históricas muy específicas, ¿no? De nuevo, eso lleva a la convicción, yo diría, práctica de Benjamin, de que se puede dar otro mundo social futuro, distinto del actual. Es decir, Benjamin no es un pesimista cultural, sino que siguiendo a Marx, en efecto considera que con acciones colectivas este dominio del capital sobre la vida o sobre el humano puede ser transformado o abolido, ¿no? En Heidegger no encontramos esos elementos, o sea, como que en Heidegger es prototípica la imagen del filósofo que espantado, básicamente así por la cultura, la guerra, la técnica, los aviones, los aeropuertos, va y se refugia en la cabañita de la Selva Negra y no quiere hacer nada más del mundo, ¿no? Se encierra ahí casi dándole la espalda a su sociedad y tal vez ahí pues a toda posibilidad, digamos, de transformación práctica de este mundo cosificado por la técnica. Como que en Heidegger no hay salida precisamente de esta debacle cultural. Te invita a la Gelassenheit, a la contemplación, tal vez a la, qué sé yo, protección de la naturaleza, pero como que en Heidegger no se ve una vía, sobre todo de salida social de este mundo cosificado. Benjamin, siguiendo a Marx, pues sí contempla por lo menos, ¿no?, una posible salida, ¿no? En concreto con el concepto de comunismo, ¿no? Eso lo vemos en breve. Y bueno, ahora en concreto, una última cita de Gandler, ya para ir acercándonos al texto de Benjamin. Precisamente acá comenta Gandler sobre la relación de esta crítica a la técnica en un sentido histórico en relación a la esfera del arte, que es de lo que básicamente pues ya habla el texto sobre la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Dice Gandler: en su texto, La obra de arte, en la época de su reproductibilidad técnica, Benjamin retoma este motivo y lo aplica a las nuevas técnicas artísticas de su época, sobre todo el cine. Este ensayo está escrito en la misma fase que el texto sobre el concepto de historia, es decir, en la fase marxista de Walter Benjamin. El espíritu del texto está muy claro. Benjamin trata de salvar al cine de sus críticos conservadores y también de sus críticos de izquierda, subrayando la capacidad técnica del cine de aplicar los últimos inventos, es decir, de no cerrarse al progreso de las fuerzas productivas. Pero a la vez está claramente consciente que estas nuevas posibilidades no se pueden aplicar de manera adecuada bajo las condiciones existentes de la forma económica capitalista. De acá, de mi parte solamente un comentario, porque en realidad esto es lo que tenemos que examinar a partir del texto, ¿no? O sea, en efecto, examina Benjamin una técnica, digamos, de producción de imagen concreta, como es el cine, exhibiendo sus capacidades revolucionarias, incluso en un sentido, si se quiere así, marxista.
Pero lo que está, digamos, también evidenciando, por otro lado, es que precisamente ahí donde todavía gobierna el capital como forma, digamos, de producción, distribución económica, estas capacidades emancipatorias y democráticas del cine no pueden explotarse del todo, que se necesita, como lo dice de alguna manera por ahí el texto, algo así como la explotación del capital cinematográfico para que en efecto el cine pueda ser una herramienta de cambio y de como conciencia social. Mientras el capital esté, digamos, el capital cinematográfico, ¿no? Esté en manos privadas, en realidad el cine podría ser utilizado como mera mercancía, como cualquier otra, y que esto a final de cuentas pues le acaba como que minando o vedando del todo estas capacidades revolucionarias, transformadoras, etcétera, ¿no? La idea a lo mejor un poco que conocemos ya por gente como Zizek y compañía, ¿no? De que de alguna manera se puede convertir el cine, en este caso Hollywood, como una cierta herramienta de manipulación y de enajenación de masas, ¿no? Benjamin expone precisamente otro tipo de potencias alrededor del cine que no trabajan en ese sentido de mercancía o de mera manipulación del receptor, sino que le dan precisamente al receptor la capacidad técnica y el atisbo teórico de que él mismo puede, construir una obra, difundir un producto, si se quiere así, estético, a todo un público masivo, de la mano, si se quiere así, de cineastas soviéticos en realidad. Como Vierto, se puede ver otro uso y sentido del cine, que no sea cine-drama como Chaplin, que eso sencillamente, de nuevo, es mercancía, el receptor no aprende, siendo estrictos, nada del mundo a partir de esto, es solo sencillamente como que goce inmediato. Vierto, más bien, usaría lo mismo, la cámara, este nuevo medio técnico, el cine, para instruir, educar a las masas y para entrenarlas, a su vez, en la generación de productos cinematográficos, ¿no? Casi se propone, yo diría, esta alternativa estética, ¿no? Chaplin o Vierto. Evidentemente el balance en Benjamin está del lado de Vierto, ¿no? Chaplin sería algo así todavía como cine hecho por un artista. El giro de Chaplin a Vierto, entre otras cosas, implica, por cierto, el abandono de estas categorías. Arte, artista, un montón de cosas relacionadas como belleza, genio, etcétera. Es decir, de todo lo que habla Kandinsky, ¿no? Va a proponer Benjamin abandonar ese tipo de conceptos o incluso vocabulario. Bueno, eso ya casi nos pone en entrante con la lectura. Bueno, acá me tengo un poquito. No sé si hay alguna pregunta, inquietud que tengan, alguna anécdota que quieran compartir sobre Benjamin, algún punto como para comentar acá entre todos. Y ahora sí ya vamos a la lectura. ¿Qué dicen? Sí, ok, todo bien hasta acá. Inquietudes, anécdotas. Ok, vamos entonces ya al texto. De la página 37, la siguiente cita, y ya, de ahí precisamente el repaso básico de marxismo. Dice aquí Benjamin, cuando Marx emprendió el análisis del modo de producción capitalista, este estaba en sus comienzos. Marx dispuso de tal manera sus investigaciones que éstas adquirieron un valor de prognosis. Descendió hasta las condiciones fundamentales de la producción capitalista y las expuso de tal manera que de ellas se podía derivar lo que habría de esperarse más adelante del capitalismo. Se derivaba del mismo, que del mismo se podía esperar no solo una explotación cada vez más aguda de los proletarios, sino también finalmente la preparación de las condiciones que hacen posible su propia abolición. Bueno, solo que con esto quede claro precisamente la deuda teórica que tiene Benjamin con Marx. O sea, que de alguna manera la concepción que tiene Benjamin sobre la técnica, sobre el cine, está apegada justo a la crítica materialista de Marx a la economía política y por lo mismo a la economía capitalista. Entonces, bueno, a lo mejor así como que pregunta muy simplona, ¿no? ¿Qué tiene tan de feo el capitalismo como para que Marx lo haya atacado así de feo, así de fuerte en el Capital y que Benjamin acá pues le dé la razón? Sí, bueno, básicamente es un buen prognosis de lo que ocurría en su época y de lo que podría ocurrir si sigue funcionando el capitalismo. Entonces, bueno, qué de feo tiene el capitalismo y tal vez en un sentido, pues sí, teórico más preciso, cómo funciona. A partir de ahí, reitero, ¿no? Ofrezco un par de puntos de repaso sobre Marx.
Pero entonces, ahí está una pregunta general. ¿Qué de inaceptable tiene el capitalismo? O incluso si quieren ir a la más concreta, ¿cómo funciona el capitalismo? De ahí también podemos entrarle. Un punto acá para ayudarlos. Bueno, el capitalismo, de acuerdo a Marx, funciona produciendo mercancías, ¿no? Ahí está el primer capítulo de El Capital. Podemos también responder entonces por el lado de qué es una mercancía. Como que entendiendo que es una mercancía, pues ya se entiende, ¿no? Una parte del análisis de Marx de por qué el capitalismo no es un modo económico funcional. Entonces, ¿qué es una mercancía? Una pregunta y sencilla. ¿Algún apunte? Idea sencilla, sí. Todo aquello que se produce mediante la fuerza de trabajo, ¿no? Así es. Sí, ok. Sí, algo que sea una mercancía requiere de aplicación de fuerza de trabajo. De acuerdo. Voy a poner las fórmulas, digamos así, abstractas, en realidad matemáticas de Marx, alrededor de esto. O sea, si van al Capital, van a encontrar, digamos, como que en los primeros capítulos, de que para hacer una mercancía se necesita capital constante. Es decir, maquinaria, materias primas, un edificio, es decir, algo de materia para poder producir tortillas, mesas, etcétera, ¿no? También se necesita para producir mercancías, es decir, mesas, botellas, etcétera, de capital variable. En capital variable entra lo que mencionaba la compañera Yatsibe, precisamente fuerza de trabajo. Es decir, puedo tener las máquinas, la materia prima, pero no se hacen solas las tortillas y las mesas. Tiene que haber humanos, de alguna manera, incidiendo, usando esta materia, ¿no? Para llegar a un producto final acabado. Entonces, bueno, tenemos capital constante, capital variable, que nos falta. La famosa plusvalía. ¿Qué dice Marx? Los economistas políticos clásicos como Ricardo te hablan de ganancia, es decir, hablan también de estos elementos, ¿no? Pero le suman la ganancia como algo necesario para que se puedan producir mesas, botellas, etcétera, ¿no? ¿Qué empiezan los sospechosos? Porque dice Marx, a final de cuentas podremos producir mesas, botellas, sin darle ganancia privada a alguien, si sencillamente, como que un colectivo está empoderado de las máquinas, de la materia prima, pues se puede producir igual la mesa, la botella en la medida que se necesite, sin que a un individuo en específico, ¿no? Se le tenga que dar una parte de la producción. Ahí, reitero, empieza un problema fundamental del capitalismo, ¿no? Con Marx. Si hablamos de plusvalía, hablamos de explotación. Los economistas políticos clásicos no hablan ni de plusvalía ni de explotación, porque consideran que la ganancia del capitalista es un elemento natural necesario de los precios, de los productos de mercado. Como que llega Marx a cuestionar de, bueno, de nuevo, podemos tener mesas, botellas, es decir, productos que satisfacen valores de uso, ahorita voy a eso, sin que se le tenga que dar una ganancia privada a alguien. Justo, dirá Marx, los capitalistas hablan de ganancia, y así a la fecha lo hacen, ¿no? Todavía, en los manuales de formación de los economistas, ¿no? Sencillamente, dice Marx, porque quieren esconder la explotación que implica el proceso económico en sentido capitalista. Entonces, a partir de acá, paso a el tema de la jornada de trabajo. Lo que estoy tratando de explicar acá es algo así como un resumen sencillito del primer volumen de El Capital. ¿De qué tratan el volumen 2 y 3 del Capital? Lo vemos a continuación. Pero primero vamos a esto, ¿no? Cómo se produce una mercancía y cómo a la hora de producir una mercancía, dice Marx, de facto, necesariamente hay explotación, aunque no se sienta, no se vea, etcétera, ¿no? Bueno, jornada de trabajo, ese es el siguiente tema. ¿Cómo se divide la jornada de trabajo de la producción de mesas, botellas, refrigeradores, lo que quiera, ¿no? Ahora, también en el entendido, idea básica, ¿no? De que estas mercancías, es decir, las mesas, los refrigeradores, dice Marx, tienen tanto valor de uso como valor de cambio. Y lo que le importa a Marx es el valor de uso. O sea, refrigerar, poner cosas es lo importante. Que el capitalismo no funciona justo para producir valores de uso, sino valores de cambio. ¿Qué tanta ganancia me da el refrigerador o la mesa? Determina qué tanto de refrigerador o mesa produzco, aunque gente necesite refrigerar y poner cosas encima, ¿no? En el capitalismo impera el valor de uso, el valor de cambio y no el valor de uso, ¿no? También habría un problema ahí, dice Marx, grave. Entonces, bueno, se divide en dos puntos. La jornada de trabajo, de acuerdo a Marx. Una parte de la jornada de trabajo, espero que ahí se vea en el pizarrón, es necesaria. De alguna manera, vamos a ponerlo así.
Incluso en una economía socialista, comunista, así ya súper desarrollada, así del todo, se tendría que trabajar cierto tiempo del día para producir la mesa, el refrigerador, etcétera. Es decir, es como que una cierta base temporal para poder generar el valor de uso, ¿no? Si no trabaja ciertas horas a lo largo del día, pues no hay refri ni mesa, aunque sea el socialismo, ¿no? ¿A qué responde? Interesantemente, el trabajo necesario, dice Marx, pues de alguna manera, a la reproducción del capital constante y del capital variable. Hay que pensar también la producción de las mercancías en una dimensión cíclica. Un productor capitalista está pensando en reiniciar el ciclo económico, por lo menos en el mismo nivel del ciclo anterior, pudiendo aumentar, ¿no? Precisamente a partir de la inversión de la ganancia, el volumen de la producción misma, ¿no? Pero de nuevo, sobre la base necesaria de la jornada de trabajo, hablaríamos sobre todo de la reproducción del capital constante y del capital variable. Acá no entra precisamente la plusvalía. Justo, digamos, si la jornada de trabajo son 10 horas, de repente dice Marx, pues 6 pueden ser como que de trabajo necesario. Incluso en comunismo habría que trabajar 6 horas para producir refris y mesas. El problema entonces está precisamente en este caso, de una jornada de 10 horas, que no solo se trabajan 6, sino que se trabajan otras 4. Acá dice Marx, precisamente en estas horas extra se genera la plusvalía del capitalista. Y por así decirlo, como que el producto producido en este excedente de horas no es cosechado por el trabajador el beneficio de ese excedente de su tiempo. Si trabaja estas otras 4 horas, el beneficio es solamente para el capitalista. El trabajador puede invertir su tiempo de vida, desgastar su cuerpo, pero no obtiene beneficio precisamente de estar trabajando más allá de lo necesario para producir la mesa, el refrigerador en una medida esencial. Entonces, por un lado, se puede ver que si hay digamos, trabajo más allá del necesario, de inicio, bajo las fórmulas de Marx, hay explotación, por el hecho de que los trabajadores en este tiempo de vida que le prestan al capitalista no tienen poder de decisión alguno sobre lo que van a hacer, que sería, por ejemplo, vamos a ponerlo así, interesante en una economía comunista, para Marx, el hecho de que aquello que se trabajara más allá de lo necesario para producir refrigeradores o mesas en algún nivel, puede haber un plusproducto, que es producto precisamente del plus trabajo, pero que el plusproducto sea apropiado y su uso sea consensuado de manera colectiva. Esa sería la diferencia, ¿no? O sea, no es que Marx diga, no hay que trabajar más allá de lo necesario. Dice, pues sí, para tener reservas, para tiempos de sequía. También muy claro, ¿no? Dice en el programa de Gotha, para alimentar a las mujeres embarazadas, tienen que comer más que un hombre no embarazado, pues también hay que producir un poco de más. Es decir, no es el problema. El plus trabajo como tal, dice Marx, es el plus trabajo en condiciones capitalistas. En condiciones capitalistas, el plus trabajo le da beneficio solo a un agente privado, ¿no? Al capitalista. Y él es quien decide qué hacer precisamente con ese producto del plus trabajo, ¿no? Reinvertir, consumirlo en yates, en langostas, lo decide el capitalista. Beneficio, digamos, de una economía comunista que sería el colectivo, la comunidad, la que decidiría qué hacer precisamente con el excedente, ¿no? Reinvertir para construir hospitales, producir medicinas, etcétera, ¿no? Se podría hacer con el producto del plus trabajo. En comunismo, en capitalismo, solo el agente privado decide qué hacer con el producto del plus trabajo. Ok, de mi parte hasta acá, este resumen así, espero sencillo que proponían del volumen 1 del Capital. Acá no sé si tienen alguna pregunta como para pasar al siguiente tema, algo así como el contenido de los otros volúmenes de El Capital. Si se dan cuenta, acá es como que microeconomía, ¿no? Es una unidad productiva de una determinada mercancía, sin vinculación con la producción de otras mercancías. Eso es lo que hace el volumen 2 y 3 del Capital. Voy a eso. Entonces, sí, me tengo acá a preguntar si hay alguna duda, algo que no se entienda, o algo que quieran ustedes igual como que proponer o añadir. Hay explotación, sí, el producto del plus trabajo no decide qué hacer con él una comunidad o colectivo, sino individuos capitalistas. A lo mejor en términos concretos, digo, si no hay alguna inquietud, lo que pongo acá, otro esquema.
Esto tiene que ver justo con el hecho, por ejemplo, de que esté una compañía como Mexicana de Aviación detenida desde hace años con un capital ahí que se podría poner en funcionamiento. Es decir, hay edificios, aviones, pilotos, pero no se pone en funcionamiento esta empresa, sencillamente porque los inversionistas deciden que no les va a dar ganancias. Es decir, no importa si las familias de los pilotos, de los técnicos no tienen ingresos para mantenerse, justo porque la empresa está varada. Lo que importa es que esos aviones, motores, máquinas le den ganancias a inversores o agentes capitalistas, ¿no? De nuevo, espero que sea una ilustración concreta. Ese tipo de procesos de capital muerto, como Mexicana de Aviación o alguna empresa textil, por ejemplo, que llega a quebrar. De nuevo, hay máquinas, hay edificios, hay trabajadores que quieren trabajar, pero los inversionistas no se les da la gana, ¿no? De darle trabajo a la gente porque no les da, pues, beneficio, ¿no? El capital funciona para darle billete a los que están empoderados del capital. No importa la salud del trabajador, la naturaleza, solo importa el capital y las ganancias, ¿no? Eso es lo que dice Marx, ¿no? Así de descarnado. Bien, sí, todo claro hasta acá. Bien, entonces, segunda parte. La pregunta acá sería ¿de qué tratan el volumen 2 y 3 del Capital? Creo que es importante porque a partir de aquí se entendería la tesis de Benjamin de que si no hay un cambio social en sentido comunista, el capitalismo va a derivar necesariamente en fascismo. Capitalismo en su etapa más desarrollada, incluso marxistas ortodoxos como Lenin y Rosa Luxemburg dicen sin mayor problema, es la etapa final del capitalismo, el fascismo, imperialismo, colonialismo, etcétera, ¿no? Me parece que Benjamin está de acuerdo con esta tesis, por eso los apuntes al final del texto, ¿no? Obviamente, ¿no? Como es Benjamin, con su toque esperanzador, o sea, no es de que esto sea un destino inevitable, sino que con acción colectiva se puede, de alguna manera, evitar, resolver, etcétera. Entonces, bueno, como que ¿qué justifica? Vamos a ponerlo así. La tesis filosófica de Marx de que, bueno, y reitero, explorada ya a lo mejor muy a detalle por gente como Lenin y Rosa Luxemburg. ¿Qué justifica la tesis? De que el capitalismo necesariamente acaba en fascismo, no hay de otra. Yo diría, lo justifican los esquemas de la reproducción del capital de Marx. En pocas palabras, volumen 2 y 3 del Capital tratan sobre la reproducción global del capital. Volumen 1 trata sobre la producción de mercancías en una sola unidad productiva. Volumen 2 y 3 van básicamente a mezclar una unidad productiva con otra en una explicación de la totalidad del sistema social. Voy entonces a este punto. Recomendación, por supuesto, el texto de Rosa Luxemburg, La acumulación del capital. Ahí Rosa trató precisamente de resumir volúmenes 2 y 3 del Capital sobre la idea de la reproducción del capital. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar no solo de la producción de una mercancía con capital constante, variable y plusvalor, sino de departamentos globales de producción. Se habla, por ejemplo, de la producción de medios de producción. Así literal, con uno romano. Departamento Económico del Capitalismo 1 produce medios de producción. Ahorita un poco de explicación de mi parte de esto. Segundo departamento de la economía capitalista produce medios de consumo. Sigo igual con algunas fórmulas matemáticas. Hay que pensar, obviamente, ¿no? Cada departamento capitalista produce mercancías. Para producir mercancías hay que tener capital constante, capital variable y plusvalor. En los dos departamentos están estas variables. Entonces, bueno, de alguna manera esto describe ya para Marx la esencia del funcionamiento de la economía capitalista. O sea, ya como se conecta justo la producción de tortillas con la producción de toneladas de hierro bruto o, digamos, la producción de fármacos con la producción de maquinaria pesada. Es decir, importante de marcar, o sea, qué se produce en cada departamento.
lo que se produce en el departamento de medios de producción solo le sirve a los capitalistas. O sea, acá no se producen cosas que van a nuestros hogares. A nuestros hogares van celulares, tortillas, fármacos, pero reitero, no toneladas brutas de hierro o maquinaria pesada. Eso básicamente sirve para pues producir, ¿no? Entonces, bueno, de este lado, medios de producción, toneladas de hierro bruto, maquinaria pesada. Del lado de medios de consumo, ahí sí básicamente cosas que van a los hogares de los capitalistas y de los trabajadores. Alimentos, fármacos, vestido, etcétera, está de este lado. Vamos a preguntar, bueno, ¿qué puede faltar de la totalidad social en este esquema? ¿No? O sea, porque no, acá pues sí hablamos ya de trabajadores y de capitalistas. Pero como podemos decir, y es curioso, ¿no? Era mucho de la crítica así chafa, ¿no? Literal. Que se ha hecho Marx, es de repente porque sí, bueno, pero no se está considerando, ¿no? El trabajo de un profesor, de una prostituta, de un soldado, ¿no? Es decir, bueno, me hablas de trabajadores y de capitalistas, pero hay como que otros agentes sociales, ¿no? Obviamente Marx no era tonto y contempló, pues, este otro tipo de agencias sociales, literal, enlisto estos actores en los términos de Marx. También contemplan la totalidad social. Marx al rey, a soldados, profesores y prostitutas, así son sus términos, prostitutas. ¿Qué sería especial de estos actores sociales en relación a los capitalistas y los trabajadores? Dice Marx muy sencillo, estos agentes sociales son usufructuarios del plusvalor. Ese es el término técnico, usufructuario del plusvalor. Algunos términos muy sencillos de tributación, básicamente, ¿no? Por ejemplo, como ocurre en lugares como España e Inglaterra, ¿no? De tributación a las inversiones de los capitalistas o a los ingresos de los trabajadores, pues precisamente tener algo de tajada presupuestal tributaria, literal, justo para pagarle al rey y a los soldados. Es decir, si rey y soldados pueden vivir, digamos, en el mundo actual, es porque hay alguien trabajando en alguno de estos departamentos, si no, no habría con qué alimentar a estos agentes, ¿no? Y lo mismo los profesores y las prostitutas, obviamente no afiliados a algún tipo como que de empresa académica o de servicios sexuales, ¿no? De otro modo, pues sí, ya estarían más bien como que de este lado, ¿no? Entonces, bueno, el punto sería... este tipo, digamos, de agentes sociales que no reciben como tal un salario, sino pues honorarios o algún otro tipo de remuneración. De nuevo, estos agentes no podrían, digamos, existir si no hay trabajadores y capitalistas de este lado. Por eso son sencillamente usufructuarios del plusvalor. Sí, ya bajo esta acotación, pues sí, en lo esencial, pues no, personalmente vería que le falte algo a la totalidad social de Marx. Está retratado, pues, todo el mundo presente como funciona en esencia, incluso actualmente, ¿no? Súmenle todo lo que quieran de medios virtuales, Bitcoin, etcétera, sigue funcionando igual. Todo esto lo menciono, ¿no? De repente luego hay crítica, muy superficial a Marx, sobre la idea de que, bueno, o sea, Marx se quedó en el siglo XIX o es un autor del siglo XIX y ahora la economía capitalista incluso ha cambiado, se ha hecho inmaterial, ahorita estamos en trabajo virtual por todos lados. De repente dice, pues Marx servía tal vez para el siglo XIX, pero ya el mundo cambió tanto que Marx no sirve, ¿no? Benjamin definitivamente no lo consideraba así. Y justo yo diría, este esquema de la reproducción del capital es básicamente lo que actualmente podríamos invocar para describir la economía capitalista de nuestros días, con todo lo virtual y desespacializado que quieran. Un último punto, ya para regresar con Benjamin, ¿no? Pero también en el interior que Benjamin conoce de esto, por lo menos estaba en contacto con Lukács, con la obra de Luxemburg, a pesar de que no tengamos como que una evidencia, así como que muy concreta de Benjamin exponiendo estas ideas. Rosa Luxemburg lo hizo en la acumulación del capital. O sea, como que Benjamin conocía todas estas ideas, pero no escribió su propio texto, pero reitero, manifiesta un acuerdo pleno con todas estas tesis. Problema fundamental del capitalismo, o sea, más allá de que los trabajadores no deciden qué hacer con el plusproducto de su plus trabajo, que precisamente en el capitalismo impera, crece más rápido, incluso en una dimensión temporal progresiva, el departamento de medios de producción. Si actualmente se preguntan, por ejemplo, ¿no? Ok, hay mucha técnica, muchos científicos, etcétera,
y un virus nos pone en aprietos en todo el mundo. O sea, no hay vacunas, todavía no hay fármacos, no hay hospitales, en algunos países no hay respiradores. Es decir, estamos en medio de una crisis sanitaria global, teniendo técnica y saber científico como para no haber llegado a ese punto. Con Marx, así como que una respuesta muy sencilla. Es decir, bueno, el capitalismo funciona para producir, bueno, o ante todo, produce medios de producción. Los medios de consumo interesan en el capitalismo son una medida en que retroalimentan el departamento de medios de producción. Sencillamente se podría decir, si hay ciclo económico funcionando en el acoplamiento de estas variables, o sea, porque hay que conectar una esfera de producción, medios de producción con medios de consumo, como en la tabla económica de Quesnay, que por cierto es el modelo de trabajo de Marx para este esquema. Sí, bueno, como se tienen que acoplar estas variables y este departamento crece, digamos, por definición matemática, más rápido que no hay manera de que este tipo, digamos, de sistema económico no acabe en sobreproducción de medios de producción. Es decir, nunca es un problema, por ejemplo en Marx, aunque sea muy simplón decirlo, ¿no? Que se producen demasiadas medicinas contra el cáncer, demasiadas vacunas contra los coronavirus. Al contrario, esto es de lo que falta, pero en el capitalismo no puedes, así como que de inicio proponer, fabriquemos más fármacos, fabriquemos más hospitales, o sea, esos son medios de consumo. El capitalismo funciona expandiendo este departamento. Crece porque crece, pero este departamento está sujeto a las necesidades, requerimientos incluso así matemáticos de este departamento. No hay manera, en pocas palabras, de que el capitalismo funcione orientado por el departamento de los medios de consumo, donde están los alimentos y los fármacos. El capitalismo funciona orientado por el departamento y las necesidades de los medios de producción. Si lo que quieres es, por ejemplo, o sea, de que el medio de producción se produzca en la medida necesaria para producir medios de consumo. Tonelada, por ejemplo, de hierro necesaria para producir hospitales, fármacos, jeringas, etcétera. O sea, dice Marx, bueno, pues esa es la fórmula técnica del comunismo. Así lo expone Rosa Luxemburg. Si lo que quieres es imperio del departamento de medios de consumo y que el departamento de medios de producción se sujeta a las necesidades del departamento de medios de consumo, lo que estás pidiendo es comunismo. El capitalismo funciona justo en el sujetar el departamento de los medios de consumo al departamento de los medios de producción. O sea, otra clave, de nuevo, así como que casi formal matemática, desde Marx, de por qué el capitalismo no funciona. Agregan, por ejemplo, ¿no? Bueno, se produce tanto acá que no hay cómo darle salida. Pues invades a la fuerza a otro país donde no hay economía capitalista y les impones las toneladas de hierro, la maquinaria pesada, justo para que con el colonialismo se dé una vía de salida a lo que en exceso se produce acá. Es decir, este esquema también evidencia cómo no es posible que el capitalismo no acabe en militarismo. De hecho, el propio departamento de medios militares es una instancia de salida para las producciones excesivas de este departamento. Es decir, como que es una retroalimentación, todo lo que quieran favorable de este esquema económico hacia una política militarista y totalitaria, sin remedio alguno. Ok. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, esto como un pequeñito resumen de mi parte casi de lo que expone Rosa Luxemburg en su texto, que resume volumen 2 y 3 de El Capital. Entonces, bueno, como que a nivel micro y macro el capitalismo no funciona. Benjamin, de acuerdo con este planteamiento. ¿Okay? Bueno, de regreso al texto, si no hay alguna pregunta o inquietud sobre la teoría del capitalismo de Marx, a nivel de la producción de mercancías y a nivel de la reproducción global del capital. Si esto ya está más o menos claro, si no hay alguna inquietud o pregunta que quieran hacer, voy a la página 38, ya de regreso a Benjamin, un poco sobre el tema del arte. Dice Benjamin, son tesis que hacen de lado un buen número de conceptos heredados, como creatividad y genialidad, valor imperecedero y misterio, cuyo empleo crítico y difícil de controlar en este momento lleva a la elaboración del material empírico en un sentido fascista. Los conceptos nuevos que se introducen a continuación en la teoría del arte se diferencian de los usuales por el hecho de que son completamente inutilizables para los fines del fascismo. Son, en cambio, útiles para formular exigencias revolucionarias en la política del arte. Ok, sí, pues básicamente un resumen de lo que va a tratar todo el texto. Sí,
necesario, incluso en esos términos, ¿no? Abandonar estos conceptos como arte y artista, sencillamente por el hecho de que son apropiables en sentido fascista. A lo mejor con todo este esquema se ve bastante claro. O sea, no hay nada estructural y esencial a Chaplin para que no se ha usado su producto como mercancía. En realidad es casi como que con él satisfara. ¿Dónde va a acabar la industria cultural o el Star System de Hollywood hasta llegar a nuestros días, ¿no? Con todo lo que quieran ahí de Justin Bieber, Yalitza, etcétera. Es decir, es un sistema de espectáculos, ¿no? Que se retroalimenta en un sentido así, esencialmente capitalista. Entonces, bueno, de nuevo, la idea es clara, abandonar estos conceptos porque se los pueden apropiar los fascistas. Luego lo que se puede explorar también es cómo exploran precisamente este tipo de figuras, entre comillas, muy entre comillas, artísticas como Vierto, para encontrar inspiración de lo que se puede hacer con las mismas máquinas del cinematógrafo con las que trabaja Chaplin, él no poniendo nada estructuralmente en contra o como un cierto estorbo a la continuación del modo capitalista de producción. Entonces, bueno, vamos ya a continuación sobre las demás tesis, donde vienen justo estos conceptos, ¿no? Como aura, valor de exhibición, valor ritual, etcétera, ¿no? Ya como que la exposición de este argumento. Abandonar estos conceptos porque retroalimentan el fascismo. Bien, voy a agregar acá una pequeña figura antes de citar en la página 39. Como siempre acá invitadísimas a participar, a hacer preguntas. Leni Riefenstahl. O sea, Chaplin te va a parecer medio inocente, ¿no? Es decir, bueno, incluso de tiempos modernos, es una crítica a el maltrato del trabajador, ¿no? Igual tenía buen corazón Chaplin, ¿no? No era un perverso fascista. Pero bueno, estos casos, Leni Riefenstahl. Esto lo acabo de ver precisamente por una indicación de Marcuse. Y me ha parecido espeluznante esta película, porque precisamente muestra en un sentido favorable, así como que incluso con apariencia de belleza, por la heráldica, los uniformes, la regularidad de los desfiles militares, etcétera, un proceso así, abiertamente fascista y destructivo a un nivel de barbarie total. Que el tipo de cine de Riefenstahl es producto precisamente tanto de artistas como de contextos culturales que quieren cierta calidad estética. Y básicamente dice Benjamin, bueno, esos conceptos, artista, calidad estética, no, se lo pueden apropiar las élites fascistas. Si para evitar este proceso fascista es necesario abandonar esos conceptos o ese tipo de producción, adelante, no produzcamos cine bello, ¿no? Como el triunfo de la voluntad, yo diría, es terriblemente bello en un nivel estético, pero políticamente es de lo más reaccionario que se puede imaginar. Si hay que abandonar precisamente películas como El triunfo de la voluntad o incluso una versión como más amigable, Tiempos modernos, pues adelante. ¿Por qué? Porque no, al hacerlo, por lo menos vamos a evitar o estorbar que se llegue al fascismo o que el capitalismo se vaya perfeccionando. Por ejemplo, también a lo mejor una pequeña aplicación concreta de estas ideas de Benjamin a la fecha. El cine de autor, o sea, literal está la pregunta explorada en el texto. O sea, bueno, si el cine es arte o no, es como una pregunta muy pobre, sobre todo políticamente. O sea, dice Benjamin, en realidad la técnica misma ya transformó el propio sentido de las imágenes que llamábamos arte, ¿no? Entonces, por ese lado, como que se iluminan nuevas vías de acción, precisamente en el abandono de, en este caso, el cine del arte, en este sentido, y casi su conversión en algo así como una forma pedagógica o documental. Esa era la idea de actualización, ¿no? O sea, como que con Benjamin, en lugar de cine de autor, o sea, aunque sea de la calidad estética, yo diría de un Reigadas o de este ruso Zviagintsev. Sí, bueno, con Benjamin no es cine de autor. O sea, ahí está otra vez este apellido sospechoso de artista, ¿no? Incluso en estos de autores, Tarkovsky también me temo. Sí, bueno, no, o sea, no tanto cine de autor, sino más bien cine documental. O sea, cine calle, algún tipo, si se quiere, de mapeo de espacios públicos, de lo que está haciendo un colectivo zapatista o un barrio, ¿no? En la Ciudad de México o en Puebla. Por ir a más bien Benjamin, precisamente usar el cine como una herramienta documental, pedagógica, crítica, y no como algo que va a entronar a un individuo en específico, aunque los productos, reitero, sean tan interesantes como los de Reigadas o Tarkovsky. A mí me gustan muchísimo, ¿no? Como cineastas, pero sí veo el mérito de la
idea política de Benjamin, de que con estas mismas máquinas, incluso plataformas actuales, ¿no? Como YouTube, etcétera, se pueden hacer otras cosas. En una sola palabra, no producir mercancías. Chaplin produce mercancías, de alguna manera, pues sí, Regadas y compañía siguen formando parte, a lo mejor de un capital cultural como, entre comillas, más elevado, pero sigue siendo ahí capital que entra en este tipo de circuitos, ¿no? En lugar de eso, formas anónimas, formas que no coquetean con la propiedad privada y la ganancia, ¿no? Por eso decir, algo así como cine documental, anónimo, de colectivos, ¿no? En el presente Benjamin iría como que por ahí, pienso. Bueno. Vamos avanzando en el texto, página 39. Va esta cita. En principio, la obra de arte ha sido siempre reproducible. Lo que había sido hecho por seres humanos podía siempre ser rehecho o imitado por otros seres humanos. Hubo en efecto imitaciones y las practicaron los mismos discípulos para ejercitarse en el arte, maestros para propagar sus obras y también terceros con ambiciones de lucro. Entonces, bueno, una primera idea de Benjamin. Decir, bueno, sí, desde los inicios de la civilización se ha podido producir, digamos, de una imagen, otra imagen. Me viene a la mente, por ejemplo, la técnica de los sellos sumerios. O sea, es algo que está literal en estos umbrales del surgimiento, ¿no? De las civilizaciones. Es decir, sí, o sea, puedes, digamos, copiar con un sello a partir de impresión en arcilla. Los griegos también conocieron técnicas de vaciado de metales, los romanos trabajaron en el mármol. Sí, se pueden hacer copias de imágenes que ya existían, pero no muy fácil, no muy rápido y no cualquiera. O sea, la técnica actual, sobre todo pensando Benjamin en la fotografía y en el cine, permite hacer algo que en general no era posible hasta este momento de la historia. O sea, de alguna manera sí, se puede copiar una imagen, es un ejercicio pedagógico, maestro-aprendiz, pero para nada con la facilidad y la economía que se puede hacer justo de una imagen, producir otra y 1000, 2000, 3000, con lo que te permite la fotografía y el cine, ¿no? Que este potencial de producción y transmisión de imágenes de la fotografía y del cine cambia casi como que de facto, ¿no? De manera natural y espontánea el sentido de la imagen para Benjamin. ¿Por qué ese Benjamin? Lo pongo en una ocasión muy simplona, ¿no? Ahí donde la imagen no se puede copiar mucho, ¿no? Ya sea la imagen de un búfalo en una pared o la cultura, ¿no? De una diosa griega. Si no se puede copiar mucho, muy fácil, rápido. Una imagen es como que natural, una propensión ritual hacia esta imagen. De nuevo, como que la ecuación va así. A poca capacidad técnica de reproductibilidad de imágenes acompaña un comportamiento psicológico o antropológico ritual o ritualizante hacia esta imagen, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué tendrían una función mágica los búfalos, las pinturas rupestres o las esculturas griegas en un templo ateniense? O sea, ¿por qué habría una función mágica ritual en esas imágenes? Dice Benjamin, porque no se pueden copiar mucho. Si la imagen no se puede copiar mucho, en general la subjetividad humana tiende a venerar esa imagen. Pero precisamente vale la fórmula contraria, justo ya en este horizonte técnico. Que si la técnica, como la fotografía y el cine, te permite de una imagen hacer un montón de copias, ¿no? Incluso sin preparación, que con los pinceles, con los colores, con diferentes técnicas incluso, ¿no? De construcción pictórica. O sea, sin esto y solo con una cámara y con entrenamiento con alguien que sabe usar la cámara, hacer el revelado, etc. Con esto tú puedes producir tus propias imágenes y multiplicarlas, así a más no poder, es decir, exhibir la imagen de manera masiva. La fotografía y el cine permiten justo esto, ¿no? Tanto que cualquier hijo de vecina produzca y distribuya imágenes, como el hecho de que estas imágenes alcancen un volumen de divulgación, como decimos ahora, ¿no? Viralización, así monumental. Es lo que se gana con la fotografía y el cine, ¿no? Exhibición y participación de usuarios humanos en la creación de imágenes, ¿no? Eso es lo que no teníamos en estos horizontes previos, lo cual hacía como que, dice Benjamin, ¿no? Natural la propensión a venerar las imágenes. Y, por cierto, resultado entonces, ¿no? De estas imágenes que son producto de la reproductibilidad técnica, dice Benjamin, a la fecha interesantemente, ¿no? Que estas imágenes no tienen el destino de venerarse o la condición, si se quiere, antropológica de la recepción, no es, digamos, de la veneración, como sí sería lo natural en la imagen
aurática, la que no es fácil reproducir. Si la imagen es muy reproductible, muy viralizable, dice Benjamin, no puede tener aura. Y eso es excelente, porque básicamente el aura, dice Benjamin, convive con épocas de despotismo político. Si algo pudiera implicar la abolición del aura alrededor de las imágenes, es precisamente la patencia de una sociedad humana democratizada, donde no existieran precisamente élites profesionales que pueden interpretar o crear las imágenes. Esto saca en la historia, acá no. Todos en el derecho a ser filmados, todos en el derecho a filmar, a subir a YouTube, qué sé yo, ¿no? Ese sería como que el punto acá que se gana con la muerte del aura. Muerte del aura, es algo que Benjamin ve muy bien, casi nos invita, ahí donde queda algo de aura, mátala. Y este lema me parece muy válido, porque ahí donde pervive el aura está reptando el fascismo. Si abandonamos el aura, por lo menos le estorbamos el trabajo al fascismo. Eso me parece interesante a la fecha. Ok, ¿alguna idea, observación? Continúo, página 40. Dice Benjamin así. Hacia 1900, la reproducción técnica había alcanzado un estándar tal que le permitía no solo convertir en objetos suyos la totalidad de las obras de arte heredadas y someter su acción a las más profundas transformaciones, sino conquistar para sí misma un lugar propio entre los procedimientos artísticos. Nada es más sugerente para el estudio de este estándar que el modo en que sus dos manifestaciones distintas, la reproducción de la obra de arte y el arte cinematográfico, retroactúan sobre el arte en su figura heredada. Vamos a detenernos un poquito en esta tesis. Primero, el efecto retroactivo de la técnica presente sobre cómo vemos las imágenes del pasado. Por así decirlo, se dice Benjamin. De alguna manera, esta fotografía y cine nos dan un acceso a las imágenes del pasado que antes no teníamos. Por ejemplo, para poder ver, digamos, la Mona Lisa, había que ir al museo, donde está expuesta la imagen. Para ver una gárgola, ¿no? De la Catedral de Notre Dame, había que subir hasta arriba, tener un microscopio ahí apuntado. Para escuchar una pieza de Beethoven, pues había que estar en el lugar donde los aristócratas pagan, ¿no? A toda una orquesta, o donde solo ciertos individuos, se me ocurre, por ejemplo, la ópera de Wagner, ¿no? En Beirut, pues pueden pagar, ¿no? Para escuchar el canto de el Nibelungo. Y en efecto, esta nueva técnica permite que otra vez cualquier hijo de vecina pueda ver la Mona Lisa, pueda ver todo lo que quieran, ¿no? De la Catedral de Notre Dame en un tour 3D, o escuchar así, literal ahora en tu celular, pues a Wagner, Beethoven, Bartók, lo que quieras. Es decir, pues ya no estás limitado por ser aristócrata, por estar en París, para ver estos productos estéticos que son algo así, como pues un patrimonio interesante, ¿no? Del desarrollo humano. Hay como en efecto dirán Hegel, la ilustración, pero que claro, o sea, a lo mejor no está del todo al acceso de las masas ese patrimonio y capital cultural, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la fotografía y el cine justo le dan a las masas este acceso a esos patrimonios culturales que antes, digamos, del siglo XIX, pues estaban en el patrimonio de aristócratas, burgueses, aparatos de Estado, etc. Con esta nueva técnica de reproducción de imágenes, la masa se empodera de estos medios históricos y culturales, ¿no? Ahí cumple, de hecho, dice Benjamin, una función interesantemente muy progresista. Se me acaba de ocurrir, digamos ahí, no sé si hay alguna intervención, un pequeñito contraste Heidegger-Benjamin. Porque precisamente, si algo defiende Heidegger, es que, por ejemplo, un templo griego tiene sangre y tierra, casi así es como describe Heidegger, ¿no? La obra de arte, en su texto, sobre la obra de arte, ¿no? Entonces, con Benjamin precisamente no tendríamos como que ese arraigo del templo griego en la sangre y la tierra. O sea, como que con Heidegger es bueno, es que es una experiencia de alguna manera, ¿no? Aunque no seamos griegos, pero estar respirando, ¿no? Donde estuvieron en algún momento los griegos, los mexicas, es decir, como que la presencia, pues, aurática del templo, el templo griego, ¿no? O el templo mayor, se impone, ¿no? Pensamos con Heidegger, como que en una experiencia como que fenomenológica. Ahí sí, como que puedes decir, bueno, pues no es lo mismo ver el templo griego acá en la pantalla, aunque sea 3D, a estar ahí en el templo griego o caminando en las ruinas de Roma. O sea, con fenomenología me haría sentido, ¿no? Personalmente decir, bueno, pues sí, es como que una experiencia propia, ¿no? Caminar en las ruinas de Roma, nada más verlas acá en la pantalla. Pero Benjamin, no, o sea, es como casi lo contrario. O sea, decirle, bueno, ¿cuántos individuos, ¿no? De
la millonada, ¿no?, de humanos que hay en la Tierra, pueden ir a las ruinas de Roma, cuántos pueden pagar, cuántos pueden estar en el acto presencial donde se ejecuta Wagner, que claro, puede ser tal vez en algún sentido más padre, estéticamente más rico, estar donde está la orquesta, ver incluso, no sé, cómo ejecutan en vivo los músicos, reitero, en un sentido heideggeriano fenomenológico, se lo vería como una experiencia propia, distinta, tal vez más rica, ¿no? Ver en Beirut el canto del Nibelungo, que yo escucharlo nada más ahí en YouTube. Sí, con Heidegger, sí, pero con Benjamin es más bien de, bueno, lo importante es como que ahí, pues, el contenido, si se quiere, estético, musical, ver cómo es el templo griego en diferencia a un templo mexica. O sea, eso lo puedes ver desde tu pantalla, en tu celular, sin ir ahí. Como que con Benjamin no habría como que esta obsesión heideggeriana en la sangre y la tierra de las obras de arte. Es más bien, ya cuando le puedo tomar fotos, pues ya no tiene aura, es decir, la historia avanza casi así con Benjamin, ¿no? Como que no hay que lamentarse, ¿no? De que se pierda la disposición a ir a la ópera de Wagner en vivo, sino que pues ya lo puedes escuchar en tu casa adelante, ¿no? Y hagamos otras cosas con estos medios técnicos, otras cosas en un sentido colectivo, democrático, etcétera, ¿no? Todo esto de mi parte sobre en Benjamin lo que se gana a nivel sociedad, a nivel historia, con la desaparición de Laura. Ganamos de nuevo acceso a estos medios estéticos, patrimonios culturales, a los cuales antes no teníamos acceso. Bueno, eso puede ser fotografía y cine. Otra función que marca acá Benjamin es de que establece algo así como una forma estética, entre comillas, propia, ¿no? Precisamente, tal vez ya de facto, o sea, el cine renunciando a ser mero drama filmado, porque casi es como podríamos caracterizar a alguien como Chaplin, o incluso películas, ¿no? Como Lo que el viento se llevó. Si precisamente el cine se puede convertir como que en una nueva forma estética, se renuncia a hacer precisamente pues una mera traducción en imagen en movimiento de lo que ya hacía la literatura. Entonces, como que esta idea de cine documental o cine mapeo de espacio público es como que un nuevo género artístico que se inaugura justo cuando los artistas, entre comillas, renuncian a ser artistas. Este Biertov es ejemplar. Vamos a hablar muchísimo de él en lo que nos queda de la sesión de hoy y en la siguiente semana. Y va a quedar ahí de tarea ver una película de él también, por cierto. Pero de nuevo, si algo hace Biertov es precisamente renunciar a ser artista. Biertov de inicio es un seudónimo, su producción, por ejemplo, en El hombre con la cámara, la película más conocida, es una producción en gran medida colectiva y anónima. O sea, a Biertov no le interesaba como que cosechar algo así como reflectores sobre sí mismo. Denme soy Biertov, denme dinero, denme espacios públicos, denme medallas, etcétera. No, es una gente bastante anónimo, disuelto. Y por cierto también Biertov entre trabajadores, campesinos, es decir, o sea, no ves a un Biertov como un artista especial, como Kandinsky, ¿no? O sea, no ves a Kandinsky entre los obreros y los campesinos. O sea, está en su taller muy concentrado, ¿no? En su propia obra, pero no está en contacto, incluso voy a decir disuelto, ¿no? Kandinsky ahí entre las masas, y Biertov sí. O sea, Biertov está con los campesinos, con los obreros, con los niños, con las mujeres en el mercado, y de ahí es de donde bebe su producción. Todo esto es posible, reitero, sobre la idea de que Biertov ha renunciado, no ha querido ser un artista, precisamente como Chaplin, ¿no? Y eso ha llevado a que su producción tenga otro sentido, incluso a la fecha, distinto de filmes de Chaplin, ¿no? En ese caso, reitero, la alternativa es entre cine-drama o cine-documental. Cine-drama es forma aurática para Benjamin. En esto sigue siendo un teórico muy crítico al presente. Ok. Comentarios, preguntas hasta acá. Sí, adelante. Usted dijo donde prevalece Laura, le evitamos su trabajo al fascismo, ¿no? No sé, como que me causa duda eso, porque de repente me parece que Laura es un poco más ambigua, ¿no? En su trabajo. Y que si bien Benjamin propone como una teoría de utilizar las herramientas de reproducción, igual en entender también las herramientas de reproducción del arte para producir una propia crítica a través del arte mismo, no sé qué tanto el Laura siempre vaya direccionada a esta destrucción del fascismo, ¿no? Siento que de repente es más ambiguo cuando incluso parece criticar en ciertos ámbitos la pérdida del aura,
que no es como favorable ni desfavorable del todo, ¿no? O más sino sintomática en cierta medida, y que a veces, por ejemplo, nos confundimos en tanta reproductividad, nos hace sentir que tenemos ese objeto, ¿no? Cuando parece que no lo tenemos, cuando más bien quizá no lo tenemos, ¿no? Y en esa medida de sentir que tenemos ese objeto nos hace esta sensación burguesa de Heidegger, por ejemplo, ¿no? De sentir que estamos en el lugar y sentir que tenemos un modo de experiencia burguesa, creo yo, o no sé. Ok, sí. Ya. Ok, bien, sí, gracias, compañero Luis. Me viene a la mente lo siguiente. He escuchado, por ejemplo, de otra traducción, o sea, de este mismo texto, que en general lleva como que un entendido, digamos, más melancólico sobre el aura y su pérdida. O sea, como si en otra traducción del mismo texto se resaltara el aspecto de lo que se pierde justo con lo que llega. Con la fotografía y con el cine, o sea, como que hay un entendido por ahí, no he hecho esta traducción, pero sí he escuchado esta tesis, ¿no? O sea, de que también hay una vía como que de lamentación, más como de nostalgia, o sea, de Benjamin a la pérdida de la contemplación de los templos en su lugar, de las piezas musicales en la cámara, etcétera. Reitero, he escuchado esa tesis, personalmente se me hace muy extraña. Yo he trabajado siempre con esta traducción, supongo que ahí valdría la pena tal vez regresar al alemán en concreto, pero vaya, prima facie se me hace muy rara la tesis de que Benjamin esté lamentando la pérdida de Laura, o sea, porque no va nada bien precisamente con toda la obra ya producto del giro al marxismo, donde justo se trata de la tesis de la transformación del mundo presente en un sentido económico, en un sentido distinto, y la reapropiación y refuncionalización de toda serie de medios artísticos para precisamente no seguir haciendo teatro clásico y precisamente a lo mejor aprovechar la forma teatral en otro sentido, como hace Brecht. Eso por un lado, me parece también interesante, como para abonar en un poco de elemento a esto, examinar algo así, como textos intermedios entre el Benjamin literario, el Benjamin crítico literario y este Benjamin marxista, que en concreto pueden ser el texto sobre el surrealismo y los ensayos sobre el hashish y otras sustancias. O sea, en esos textos vamos a encontrar ideas interesantes sobre la iluminación profana y sobre, de alguna manera, o sea, lo específicamente contemplativo en, la psicología humana, que se despierta cuando hay el consumo de alguna sustancia psicoactiva como el hashish o la mezcalina. Entonces, bueno, encontramos ideas. De hecho, el concepto de ahora, hasta donde yo recuerdo, lo he encontrado por primera vez en uno de los ensayos sobre el hashish, donde dice, pues ver el objeto como en un estuche, eso es el aura. Es como que poder contemplar las cosas por mero amor de contemplarlas. O sea, es decir, hay ideas por ahí alrededor, reitero, del hashish, también iluminación profana, como algo que puede abrir la vanguardia del surrealismo, pero que personalmente no lo encuentro como que esto tan recuperado, sobre todo en este texto. Como que acá ya más bien, yo me iría por el lado. Sí, adelante. Yo no me refería a una nostalgia de Laura, pues en realidad yo lo que le quería apuntar es la ambigüedad del concepto de aura con respecto a las nuevas producciones técnicas. O sea, que no es solo que la pérdida de aura no es nostálgica, sino también a su vez, en cierta medida, en algunos puntos requiere ser usada, creo yo. Eso es lo que yo apuntaría más bien. Y lo que dije es, por ejemplo, la reproducción técnica, no el aura, es lo que nos acerca a un tipo de acercamientos de nostalgia del aura. Esa es la cuestión, que también la reproducción técnica nos acerca a aspectos de nostalgia del aura. Es decir, como decía con el ejemplo que no me di a entender quizá, es nosotros tenemos un objeto en imagen o una reproducción nada más, y a través de ese objeto podemos enlazar en cierta medida, porque ese objeto concreto tiene muchas conexiones con otras cosas, una experiencia, por ejemplo, burguesa, ¿no? Y a través de ese objeto nos construimos una experiencia burguesa no sé, de ciertas cosas, de una imagen de Velázquez, lo que usted quiera, ¿no? Pero una reproducción, digamos, porque creemos que tenemos ese objeto, pero en realidad no lo tenemos, ¿no?
Y ahí Benjamin hace un apunte precisamente en el texto de que nos hace sentir esa sensación de que tenemos el objeto, ¿no? Y eso es lo que yo estaba viendo, que la obra no se trata de la nostalgia, se trata de la ambigüedad del concepto en realidad. Y ya. Ok, sí, bueno, sobre de que aura es un concepto ambiguo, no tendría duda alguna. Pues en general, Benjamin, digamos como dialéctico, pues evalúa una cosa y su contrapeso, o a final de cuentas, ¿no? Lo que surge con una determinada, no sé, nueva forma técnica, histórica, etcétera, ¿no? Un poco ahí siguiendo la dialéctica de Hegel, ¿no? En eso de acuerdo, o sea, la dialéctica de Laura pues lleva a sus puntos regresivos y progresivos, básicamente, ¿no? Y sobre la idea, igual, de que venerar imágenes, aunque sea por mediación de la técnica, es algo en efecto burgués, regresivo y puede acabar en fascismo. O sea, incluso con una posible aplicación en el presente, creo que se podría así explorar. Sí, por ese lado no tendría mayor reserva. Entonces, solo se resaltaría, o sea, de nuevo, pérdida de aura, nuevos medios técnicos, función progresiva, precisamente en el abandono de la producción, en un sentido aurático y en un sentido mercantil, precisamente acercándonos más bien a cómo Bierto ha usado el cine, a cómo Brecht ha usado el teatro y a cómo otro autor soviético que podemos mencionar, Tretiakov, ha refuncionalizado la literatura. Es decir, abandonar cine-drama, abandonar teatro-drama, abandonar literatura-drama. O sea, Benjamin toma en serio estas pautas y te pone estos autores como ejemplares. Cine de autor en el presente, no, más bien cine documental y lo mismo, con todas estas formas artísticas. Voy a la página 42, cito aquí lo siguiente. Incluso en la más perfecta de las reproducciones, una cosa queda fuera de ella, el aquí y ahora de la obra de arte, su existencia única en el lugar donde se encuentra. La historia a la que una obra de arte ha estado sometida a lo largo de su permanencia es algo que atañe exclusivamente a esta, su existencia única. O sea, como para tener algo así como una definición de cajón ahí de aura, ¿no? Es como que la presencia única e irrepetible de algo, o sea, como una escena de horizonte en algún lugar, ¿no? En alguna montaña, algo así. O sea, es como dice Benjamin, ¿no? Bueno, pues vemos así como que cierta configuración de las ramas, del atardecer, que nunca se va a volver a repetir. Ahí todavía, como sabor nostálgico. Pero claro, dice Benjamin, pues si algo permite precisamente la cámara de fotografía y la cámara cinematográfica es pasar por alto precisamente aquí y ahora irrepetible para precisamente llevar cualquier cosa, esa escena de paisaje de horizonte, una obra de arte, no sé, una pintura de Goya, lo que quieran, para tenerla justo al alcance de la mano en cualquier momento. Es decir, ahí donde Laura implica la irrepetibilidad de un aquí y ahora, la imagen producto de la reproductibilidad técnica bebe justo de la negación de aquí y ahora y su transporte a cualquier lugar y el tenerlo a la mano en cualquier momento. Y que de nuevo esto sería bien interesante en términos políticos, ¿no? Justo producir el arte en general, o la imagen, ¿no? Estética. No en un sentido contemplativo, o sea, como si el producto acabado fuera tan padre como para contemplarlo ahí horas y horas, casi como un lienzo de Rembrandt, una escultura griega, no sé, te apabulla ahí por su presencia y te demoras muchísimo tiempo viéndola. Que precisamente esta nueva imagen, producto de la reproductibilidad técnica, no tiene como que este destino esencial, espontáneo, de ser tomada como que de manera contemplativa, o por lo menos no como que de esta manera así cuasi ritual, sino que más bien, o sea, como la imagen que tomo con la fotografía o con la cámara, ¿no? Incluso ahora de video. Me la puedo llevar a cualquier lugar, la puedo reeditar, se la puedo mandar ahí a un montón de gente. Sí, bueno, pues ya no tiene aura, o sea, la aura es una aquí ahora irrepetible. Lo que producimos con fotografía, con video, de nuevo, o sea, lo puedo manosear a más no poder, ya no es único ni repetible, y además lo enseño a cualquiera, o sea, como que se quita esta dimensión
de la inmediatez y de la ritualidad, precisamente alrededor de la producto de una técnica atrasada en relación al cine y a la fotografía. De la página 43, el siguiente comentario. La catedral abandona su sitio para ser recibida en el estudio de un amante del arte. La obra coral que fue ejecutada en una sala o a cielo abierto puede ser escuchada en una habitación. Es decir, primero había aura, ¿no? En el acto musical de una cámara o de una corte. Ya no hay aura. Si yo escucho la novena de Beethoven en mi celular, o sea, porque no estoy entre la materialidad de los músicos, no estoy viendo al director, o sea, es nada más así como que la imagen, o sea, abstraída justo de ese contexto vital, pero excelente, o sea, porque precisamente esa, digamos, como que puesta en escena viva, digamos, de un acto musical, no es democrático en el sentido que no está el acceso de las masas, básicamente. No, literal, son lemas que, por cierto, Vierto y compañía toman muy en serio. O sea, la música de cámara no es para todos, es para quien tenga derecho a entrar en la corte del aristócrata o quien se pueda pagar su boleto a la ópera de Bayreuth. A diferencia con esta nueva técnica, por lo menos tendencialmente, es más posible que cualquier hijo de vecina pueda acceder ahí a Beethoven, a Wagner, a Rembrandt, etcétera, ¿no? O sea, no, esto es algo que se gana precisamente con la nueva técnica. Acceso democrático de las masas a las imágenes. Eso siempre, digamos, aplaudido por Benjamin. De la página 44, una cita. Dice así: se puede resumir estos rasgos en el concepto de aura y decir lo que se marchita de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica es su aura. Es un proceso sintomático. Su importancia apunta más allá del ámbito del arte. La técnica de reproducción se puede formular en general, separa a lo reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar sus reproducciones, pone en lugar de su aparición única, su aparición masiva. Sí, a ver, de hecho con esto podemos elaborar esta polaridad histórica. Sí, poco desarrollo técnico en la reproductibilidad de las imágenes lleva a un comportamiento aurático de los humanos hacia esta imagen. En ese sentido se puede decir que de este lado de la historia, digamos, predomina el valor ritual de la escultura, del búfalo, de la imagen pictórica que quieran. Mientras que de acá a acá, sobre todo ya cuando está esta técnica, cine y fotografía, precisamente ya no predominaría, digamos, en el análisis de Benjamin, el valor ritual de la escultura o de la pintura, sino el valor de exhibición. Escultura, pintura, acá la pueden ver poquitos. Acá, vaya, sea lo que sea que yo produzca con la fotografía o con el cine, lo va a poder tendencialmente ver cualquiera, o por lo menos las masas. Valor ritual frente a valor de exhibición. También le agregan una fórmula muy simple, ¿no? Que ya trabajamos. Yo diría para Benjamin, casi irrestrictamente, el valor ritual, sobre todo ya con el advenimiento del capitalismo, lleva necesariamente a tendencias o a preocupaciones fascistas del arte, de la imagen, de los artistas, etc. Valor ritual se lleva bien con fascismo. Valor de exhibición se lleva bien en la lucha contra el fascismo o se lleva bien para el caso con el comunismo, que podría ser justo la respuesta política, revolucionaria contra procesos fascistas, ¿no? Yo diría también siguiendo a Benjamin. Sí, bueno, con esto evidentemente no podría ver un autor nostálgico o pesimista, como personalmente sí veo a Heidegger, ¿no? Sin poner ahí, de momento, ¿no? Una pedrada contra Heidegger. Digo, si lo quieren criticar con Benjamin, adelante, pero sí les marco, ¿no? Que en la comunicación con Hannah Arendt estaba al final Benjamin tratando de desmarcarse de Heidegger. De Nietzsche también. De joven era Benjamin bastante fan de Nietzsche. En su época de romántico, yo personalmente siento que en el giro al marxismo también abandona a Nietzsche, así monumentalmente, y reporta un sueño en el cual el archivo Nietzsche en Weimar se convertía en una casa forestal. Yo siento que estaba ya en su inconsciente, ¿no? El rechazo de esa perspectiva romántica. Ok, bueno, a ver, nada más les comento, ya casi nos acercamos a las 2, igual, si tienen alguna otra clase, actividad, pues adelante. Nosotros acá, pues seguiremos un ratito más,
para reponer un poco ahí lo que nos fue en el arranque de la sesión. Pero igual se está grabando, lo pueden ver después en YouTube, ¿no? Te voy como para seguir un poquito en el texto y seguro que tienen ahí alguna pregunta o algo que quieran compartir. Acá ya les pongo algo ahí medio mañoso, ¿no? ¿Con quién se quedan más? ¿Con Heidegger? ¿Con Benjamin? ¿O ven como Arendt que pueden ser reconciliables, ¿no? Es un tema también de debate. Adelante, Yo adelante. comentar algo. Sí. Estaba pensando justamente en esto de Benjamin y también, pues claramente ya le está tocando un periodo mucho más tecnológico en el que la reproductibilidad del arte es mucho más constante. Y veía, por ejemplo, me acordé de unas sesiones que se dieron en el Centro Nacional de las Artes hace unos meses, unas exposiciones virtuales de Botticelli y no me acuerdo qué otro, bueno, algunos pintores italianos, y justamente la técnica trataba como de pues una reproducción digital sumamente minuciosa a través de, bueno, de distintas técnicas, ¿no? Y bueno, es impresionante justamente también cómo se tiene este acceso a distintas, o sea, no es solo verlo en el teléfono celular, ¿no? Es ya implementar tecnologías para la reproductibilidad del arte y el acceso también a ella, ¿no? Entonces, creo que por este lado igual coincido como mucho con Benjamin en el aspecto de pensar en lo accesible para las personas, ¿no? En no hacer arte que sea exclusiva para las élites, porque incluso varias de las pinturas que se muestran ahí corresponden a distintos recintos, ¿no? Llámese museos o incluso colecciones privadas, que sin esta parte de la reproductibilidad no tendríamos acceso a ellas, ¿no? Claro. Ok, sí, muchas gracias, compañero Álvaro. De mi parte, completamente de acuerdo. O sea, como que ese tipo de eventos culturales, ¿no? Presentes apuntarían como a donde ve Benjamin, que se puede usar esta técnica que tiene un uso capitalista, mercantil, destructivo, etcétera, pero en un sentido, digamos, más democrático, que en un término concreto implica hacer accesible la imagen a las masas y no preguntarte. O sea, porque esto de repente sí lo escucho, pues luego ahí en redes sociales, en comentarios en círculos académicos, que es de, bueno, es que de repente entra la masa, ¿no? A ese tipo de eventos y dicen, bueno, es que no sabe, ¿no? Quién es el artista Botticelli, no saben nada del Renacimiento, parece que nada más se quieren entretener, luego entran ahí comiendo palomitas, parece que van como a un museo de cera, parece que van al circo, y como Benjamin no, o sea, si entran comiendo palomitas, si entran jugando los niños, pues qué bueno, o sea, porque justo la entrada a un recinto, así como que con un comportamiento ritual de, oh, acá está Botticelli, original o no, pero respeto, ¿no? Porque es de Botticelli. Es conducta de sacerdotes frente a imágenes o de colectivos que veneran imágenes. Y dice Benjamin, ¿no? Acá siguiendo más, pues claro, si algo ha hecho la técnica, incluso en sentido capitalista, con lo destructivo que tenga, etcétera, es empoderarnos a los seres humanos de nuestros entornos, digamos, ambientales, desarrollar herramientas cognitivas, prácticas también, para poder, o sea, como que aumentar nuestra potencia de navegación en el medio ambiente, con lo cual, como que no sería muy, plausible. Es decir, tener esta técnica que nos permite un dominio sobre la naturaleza, ¿no? En un buen sentido, que nos permite construir entornos estetizados, entornos sanitarizados, etcétera. O sea, tener esta técnica, digamos, ya presente, aunque sea en sentido capitalista, y seguir venerando las imágenes. O sea, venerar imágenes y tener este comportamiento serio, muy serio, ¿no? Hacia las imágenes, dice Benjamin, es comprensible por épocas de la historia universal, donde la técnica no es tan avanzada como en el horizonte capitalista. Pero ya que tenemos esta técnica, pues emancipémonos, ¿no? O sea, no veamos a las imágenes como algo ritual mágico, sino como una producción humana que puedes contemplar, degustar, retransmitir, etcétera. Pero literal, o sea que una imagen es solo una imagen, no es una ventana a otro mundo, no es una manifestación mágica de nada, es material sensible, que puede tener cierta función, vaya, individual o social, pero solo es eso, una imagen. Me vino a la mente también, con ese comentario, compañero, precisamente,
lo que Benjamin declara sobre la recepción distraída del cine. O sea, porque también de repente lo escucho, igual en círculos académicos actuales. O sea, de que están en la sala los novios o los hijos ahí igual ahí con las palomitas, no están viendo a lo mejor la película de Tarkovsky con toda la seriedad que merece, ¿no? Dice, oye, esta es una visión burguesa del cine y eso tiene su componente aurático y ritual, y eso es otra vez peligroso en el sentido de arribo al fascismo. Yo diría literal, dice Benjamin, recepción distraída del cine, vaya, del arte en general, es algo que nos ha permitido precisamente el avance, la historia de la técnica, y esto es progresivo. Esto vale la pena ampliarse, defenderse, o sea, poder ver una película distraída, o como se hace en YouTube, ¿no? Le pones pausa, te vas a cocinar, regresas, es decir, no estás como en una puesta en escena de Wagner, que si te distraes poquito ya se te fue todo, ¿no? O sea, justo, o sea, poder manejarnos literal más libremente en el espacio y en el tiempo. Eso nos permite la técnica. Entonces, bueno, de acá toda serie de aplicaciones en ese sentido, de evaluación de fenómenos artísticos presentes, que la masa entre distraída ahí a las exposiciones de arte, o que entren en masa, ¿no? Como que sin ningún orden, control o intención, digamos, cultural o algo, no hay problema. Sencillamente se trata de llevar la imagen al acceso de las masas y que las masas hagan con la imagen lo que quieran. Agrego nada más la idea de que en Benjamin también es importante entrenar a las masas en el uso justo de estas técnicas. O sea, supongo que este tipo de exposiciones o artistas, en un sentido de Benjamin, ¿no? Se les podría también pedir algo de apunte o alguna enseñanza, un tallercito o algo, ¿no? En la exposición, donde vean, presente quienes van a la galería, que ellos también pueden hacerlo. Que no tienes que ser Kandinsky para hacer una cierta pintura, ¿no? Que con Photoshop, con una u otra herramienta de edición de audio y video, pues tú puedes generar también imagen, contenido, ¿no? Y pues sí, literal es eso, ¿no? Imagen al acceso, o sea, democratización del arte, ¿no? En Benjamin. Imagen al acceso de la masa, por un lado, pero también masa empoderada, o acercar la técnica de producción de estas imágenes a la masa. Todo eso así abierto, básicamente. De todo esto que menciono, reitero, invito a pensar en Biertov como una figura ejemplar, que lo que, digamos, tiene en mente Benjamin, algo así como refuncionalización del arte o uso democrático del cine, es lo que hizo Biertov. Y a la fecha, lo que hizo Biertov no empata, me parece de manera esencial, con lo que hacen Tarkovsky, Reigadas o Zviagintsev. Me gustan mucho todos estos cineastas, pero definitivamente en lo esencial sí son diferentes de Biertov. Son artistas reconocidos como tales, premiados, les da fondos FONCA, etcétera. Es decir, no vería desde Benjamin una función revolucionaria, o en todo caso democrática, eso igual está fuerte, pero es decir, democrática, a partir de Benjamin. O sea, como que por ahí iría en la aplicación actual, reitero. No busques hacer cine de autor, atrévete a hacer cine documental, aunque no salga con tu nombre, aunque no te vayan a dar una beca, aunque no vayas a ganar dinero, ¿no? A ver, otra vez, idea básica de Marx, imperio del valor de uso, no del valor de cambio. Sí, muy bien, muchas gracias, compañero. ¿Alguien más quiere participar, dar algún ejemplo de algún artista democrático en sentido de Benjamin? ¿Alguna recomendación? No sé, tal vez, de artistas que estén trabajando así. Bueno, ahorita sigo con el texto, ¿no? Un poquito más. Vamos a ver también a la mente justo por estas ideas de aplicación presente. Hay tesis, o sea, literal tesis ahí en la facultad que exploran la figura de Banksy, precisamente como un artista benjaminiano. Está bien argumentada, ¿no? En última instancia creo que sí me convence, sobre todo en el sentido, o sea, de que aparecen las imágenes ahí, luego son viralizadas, y no es un individuo, ¿no? Que veas entronado o empoderado a partir de esto. Es más bien como casi un concepto, ¿no? O sea, no es un Chaplin, no son Reigadas, es más como los Banksys. Entonces, bueno, puede ser por ahí. Y claro, obviamente lo que está alrededor, graffiti, stencil, como que también siento personalmente que por ahí puede ir una aplicación actual de Benjamin. Implica pensar en formas de imagen, anónimas, en gran medida colectivas y tal vez en términos concretos actuales que se presentan en barrios, no en museos, no en Santa Fe, no en Cannes, es decir, o sea, como que pues, en espacios donde la gente trabaja, vive espacios más como cotidianos, ¿no? Espacios profesionales del arte y los artistas. Ok, de la página 49, un par de citas, a ver. Todavía seguimos con esto, ¿no? Valor aurático frente a valor de exhibición. Una antigua estatua de Venus, por ejemplo, se encontraba entre los griegos, que hacían de ella un objeto de culto, en un conjunto de relaciones tradicionales, diferente del que prevalecía entre los clérigos medievales, que veían en ella un ídolo maligno.
Algo, sin embargo, se les ofrecía a ambos de la misma manera, su unicidad, es decir, su aura. Otra vez, no puedo repetir mucho la imagen, entonces, tendencia psicológica espontánea a venerar la imagen. Que esto es lo que hace comprensible, que no puedas copiar la imagen, que se hable del original, que se hable de lo auténtico, etc. O sea, dice Benjamin, lo original, lo auténtico, pertenece al horizonte del arte aurático. Una vez que tenemos fotografía y cine, ya no vale la pena hablar del original o de la autenticidad de la imagen. O sea, ¿por qué? Porque la puedes copiar, viralizar, retransmitir de una manera muy fácil y rápida. O sea, solo tiene sentido, se ven, en hablar de lo auténtico, del original en el arte, cuando hay que hacer casi de una vez por todas la imagen acabada, porque no se va a poder después intervenir la escultura de bronce, como si se puede intervenir una fotografía que tomo y que luego la edito, ¿no? Con Photoshop o alguna aplicación. Y eso va, lo que viene a continuación. Va así, al final de esta página. El valor único e insustituible de la obra de arte auténtica tiene siempre su fundamento en el ritual. Y que de nuevo, o sea, como que ese tipo de lenguaje, el original, el auténtico de Botticelli, de Rembrandt, o sea, tiene sentido de este lado de la historia, donde no había todavía fotografía y cine. Llega la fotografía y el cine y ya no tiene sentido preguntarse por el original o lo auténtico de una u otra imagen. Sencillamente, el destino de una imagen, producto con esta técnica, fotografía y cine, dice Benjamin, obviamente en el sentido democrático, es ser exhibida ante la masa, ¿no? Precisamente sin un fundamento en el ritual. De las 50 leo lo siguiente, esto no lo hemos tocado, yo diría tiene que ver con el tema, vamos a poner en concreto así, de las vanguardias, vamos a ponerlo en nuestros términos, cómo llegan las vanguardias al análisis de Benjamin sobre la técnica, la imagen, el cine, etc. Se me hace bien interesante, yo diría es casi como un resumen de lo que trabaja en el ensayo sobre el surrealismo, o sea, como que vamos términos de Benjamin en las vanguardias como un canto de cine, ¿no? Un canto de cisne del arte aurático, como si pintores como Kandinsky, Picasso y compañía hubieran intuido que con la fotografía, incluso de repente hay comentarios así, por cierto, que con la cámara de fotografía pues se van a quedar sin trabajo, porque ya no es requerido, ¿no? Años y años de entrenamiento con un maestro, de ejercicios propios, con el pincel, sino que un par de días entrenado, ¿no? En el uso de estos nuevos medios técnicos, pues ya empieza a generar ahí un montón de imágenes. Entonces, bueno, queda algo así, como estas vanguardias, surrealismo y compañía, futurismo, siendo algo así como un último intento desesperado de los artistas de seguir trabajando imágenes auráticas, cuando la fotografía ya les está quitando terreno. Teología negativa del arte por el arte. Por ahí va la cita, ¿no? Entonces dice Benjamin, este reacciona con la doctrina del arte por el arte, que es una teología del arte. Es como querer salvar el valor ritual de la imagen artística cuando ya se está perdiendo por la nueva técnica fotografía y cine. Representada por la idea de un arte puro, que rechaza no solo cualquier función social del mismo, sino incluso toda determinación que provenga de un asunto objetivo. En la poesía fue Mallarmé el primero en alcanzar esta posición. Entonces, de nuevo, como que repliegue de los artistas por ahí de finales del siglo XIX en el torno de un arte puro, de un arte desvinculado, digamos, de intereses sociales específicos, que eso es curioso, ahorita hasta donde puedo recordar, pues sí, como que todas las vanguardias beben de esto, de la intención de la pureza en el medio o en la forma, y de la separación, algo así como que de la actividad propia del artista con respecto a lo que requiere una sociedad. O sea, es como que este Kandinsky, ¿no? Peleado con el materialismo, el economicismo de la masa. Me parece lo mismo Breton, o sea, al final de cuentas diciendo, sí, los surrealistas negamos el mundo, precisamente yéndonos a los sueños, al inconsciente, que no es la realidad, porque la realidad es mecánica, es burocrática, insufrible. Me hace sentido, digamos, esta caracterización de Benjamin, de estas vanguardias como puristas en lo, si se quiere, estético, y despolitizadas, a nivel de que no quieren, como que estos artistas, que la imagen que ellos producen esté manoseada así como que sin mayor control. Duchamp pide, por ejemplo, ¿no? Una mirada inteligente para sus productos, o sea, no la misma mirada con la que ves
mesas, botes de basura, etcétera. O sea, te está pidiendo, veme especial, ¿no? A mí como artista y a mis productos. Dice, Benjamin, esto no es progresivo ni democrático. O sea, pertenece como que a instancias auráticas. Por eso decimos, teología negativa. Se busca salvar al aura cuando está desapareciendo por la nueva técnica. Sin provecho, básicamente, porque el aura va a desaparecer si está esta técnica. Y al final de cuentas, pues sí, estos artistas a nivel de producción de imágenes pues pueden ser sustituidos justamente por otros medios técnicos mucho más baratos y mucho más masivos en cuanto a su alcance. Por eso decía yo, canto de cisne del arte aurático, las vanguardias. O sea, tienen tal vez, dice Benjamin, su mérito histórico, sobre todo, por ejemplo, en el caso del Dada, esto es evidente. Que el Dada busca casi como matar esta aura contemplativa. Sí, hasta ahí bien, pero problema también del Dada. O sea, sigue jugando con ideas como arte o artista. Se puede ser más radical que el Dada. Lo dejo en eso, ¿no? Siguiendo a Benjamin. Una producción, digamos, estética que no busque, no pretende hacer arte. Ese podría ser el más allá. Es la frontera. Yo diría que demarca a un Duchamp de un Biertov. Duchamp quiere seguir siendo artista. A Biertov no le interesa ser artista. Ok, página 51. Sí, ya casi acercándonos al final de la sesión. Igual acá los invito a establecer sus últimas preguntas, inquietudes o alguna recomendación también. Se vale, ¿no? Que nos quieran hacer. Página 51 va esta cita. Pero si el criterio de autenticidad llega a fallar ante la producción artística, es que la función social del arte en su conjunto se ha trastornado. En lugar de su fundamentación en el ritual, debe aparecer su fundamentación en otra praxis, a saber, su fundamentación en la política. Todo eso como para también acercarnos a lo que va a ser, digamos, la función social del arte, que, entre comillas, que marque Benjamin. Básicamente va a ser, como se había adelantado, ¿no? Siguiendo abierto como figura ejemplar. Una función documental, una función pedagógica, una función de enseñanza, pero sobre todo en sentido social. Que la imagen cinematográfica te sirva para entender el mundo, en un sentido general, y entender precisamente cómo vivimos también en el mundo presente mediado por todo un sistema de aparatos. Es decir, como que de alguna manera con el arte tengamos una ampliación de nuestro ojo físico. Esa es una idea literal de Biertov, ¿no? Con la cámara poder... saber cosas que no podríamos ver nada más desde nuestra casa, pero eso implica de nuevo que la función del arte, entre comillas, o en este caso concreto del cine, es de pedagogía social, no solo goce estético, no solo entronar a uno que otro artista genial, sino literal, entrenar a las masas en el uso democrático del espacio, algo así. Lo propondré como una fórmula sumaria. Bien, sí, preguntas, comentarios finales. Estoy buscando una última tesis ya para concluir. Sí, voy a concluir con lo del cine como arte, ¿no? Igual un punto que no hemos agotado del todo. Página 63, básicamente, ¿qué dice Benjamin sobre la pregunta si el cine es arte? O sea, dice Benjamin, no es la pregunta más interesante. En realidad, la esencia del arte con la llegada de esta técnica ya ha cambiado, aunque no nos gusta, aunque no lo sepamos, ¿no? Algo así. Dice Benjamin, entonces, página 63. Antes de la llegada del cine, mucha agudeza fue empleada inútilmente en decidir la cuestión de si la fotografía era un arte o no, sin haberse planteado la pregunta previa acerca de si el carácter global del arte no se había transformado a causa del descubrimiento de la fotografía. Después los teóricos del cine retomarían pronto, de modo igualmente apresurado, la misma cuestión. Y sí, ahora ya para concluir, una cita de Abel Gance, que no es ningún tarado, o sea, a lo mejor ubican el nombre por películas como Napoleón, o sea, es decir, cine de gran calidad estética, muy querido y venerado a la fecha, ¿no? Gance y sus producciones, o sea, en sí mismas son muy interesantes. Pero vean lo que dice Gance, justo sobre lo que él está haciendo. Es acá donde se va a poner crítico, va a decir de, bueno, esto es como que no entender las nuevas posibilidades democráticas y revolucionarias del cine. Es como querer hacer del cine un medio aurático cuando por esencia no lo es.
A ese grado va a llegar Benjamin, ¿no? Es decir, bueno, o sea, Chaplin, Gans, sí, películas de confección estética muy, muy buena, muy bien hecha, ¿no? Pero producción estética que sigue coqueteando con valores auráticos. Gans dice, en la siguiente página, así pues, hemos venido a dar nuevamente como resultado de un retorno sumamente extraño a lo que ya fue una vez en el plano de expresión de los egipcios. El lenguaje en imágenes no ha madurado todavía a plenitud, porque nuestros ojos no se encuentran todavía a su nivel. Todavía no existe el suficiente respeto, no se rinde el suficiente culto a lo que se expresa en el lenguaje aurático, básicamente, no respeto, culto, ¿no? De nuevo, como si no entendiera Gans que con el cine se pueden hacer otras cosas más interesantes que productos que requieran respeto, seriedad, etcétera. Muy aurático, ¿no? Muy ritual. Esto, ¿no? El cine de Viertov se puede ver distraídamente, le puedes poner pausa, fast forward, es casi lo que él te invita a hacer, apropiate de la imagen, ¿no? Y atrévete tú también a crear imágenes propias y a difundirlas, ¿no? Ante la masa, de manera gratuita, etcétera, etcétera. Ok, sí, si no hay mucho más que comentar del texto, por cuestiones de tiempo ya lo voy dejando acá. Pongo el micrófono por última vez, por si alguien quiere participar, preguntar. Bueno, yo quisiera adelante. decir algo. Sí. Bueno, de esto que venimos hablando también como del arte para masas, ¿no? Y de esta parte de que se busca de repente pensarlo como el ritual. Me tocó, estuve trabajando un tiempo en la Cineteca, ¿no? Y sí, los comentarios que escuchan constantemente sí tienden como hacia la crítica del por qué se da de repente arte para masas, ¿no? O por qué la gente está viendo a Max Mayer sin conocer su obra, o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, siempre hay como esta crítica, esta tendencia hacia el elitismo, pero pues independientemente de ello, pues creo que es un recinto que genera mucho interés social, sobre todo en los últimos años, y pues referente a esto y a pensar en la democratización del arte, pues pensé en unos filmes que justamente estuvieron como el año pasado y que tienen más como a la parte documental, ¿no? Como puede ser Barda por Ahmed, que de repente representa pues es más un documental, ¿no? Un documental que trata acerca de las personas, acerca de fotografías, o por ejemplo el libro de imágenes, ¿no? De Godard, como de lo último que tenemos. Igual, nada más... Godard era fan de Viertov. Como sugerencia o como pensar desde Benjamin, ¿no? Desde, bueno, no sé, en el cine no convencional y en el cine convencional también, ¿no? Bueno, creo que el cine de repente nos permite jugar muchísimo con el discurso literario, por ejemplo, y con las imágenes, más que nada. O sea, es un ambiente sumamente libre y pues nada, son como las ideas que me surgen ahorita con esta sesión que hemos tenido de Benjamin. Muchas gracias, compañero Álvaro. Definitivamente sí. O sea, la idea de cine documental cuadra muy bien, digamos, con todo este desarrollo de Benjamin alrededor de la imagen con esta nueva técnica. Y en efecto, la idea sería más empoderada, justo tanto de la imagen como de los medios para producirla, nada más agregando tal vez esas fórmulas técnicas que de hecho, compañero, igual todos si quieren compartir, por ejemplo en este caso, ¿no? Algún documental ahí en el grupo de Facebook, adelante. Yo estoy de momento, por cierto, trabajando un documental, está en YouTube, se llama Somos Lengua, es un documental sobre el rap en México. Digo, me ha parecido muy interesante precisamente en este sentido, o sea, de mapeo de prácticas culturales, callejeras, que en gran medida quedan fuera del mainstream o de lo que te encuentras así como que en los medios hegemónicos y que en este caso pues tiene que ver con, de hecho, colectividades muy discriminadas, golpeadas en México por la guerra contra el narcotráfico y que justo en este medio, ¿no? Cine documental, a su vez tal vez el rap,
que anima, ¿no? Este documental, pues ha encontrado un medio de expresión precisamente de estas inquietudes sociales, colectivas, reales, que no tienen otro centro de exposición. O sea, siento que ahí Benjamin nos ayudaría mucho, ¿no? A identificar estas prácticas y a atrevernos a divulgarlas, porque eso sería tal vez una contribución, ¿no? Digamos, del teórico, filósofo crítico en relación a estos procesos, ¿no? Digamos, hay barrios organizados haciendo, digamos, teatro popular, murales, pues adelante, podemos contribuir nosotros como filósofos, como teóricos, exponiéndolos, ¿no? Sencillamente llevando a la visión de todo el público lo que ya se está haciendo en barrios o en colectivos. Entonces, evidentemente, sí, como que cine documental es una cantera tal vez fértil, ¿no? Para explorar con Benjamin. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, adelante. Yo tengo una pregunta rápida. Sí. Nada más quería saber, ¿cómo se llama el escritor ruso que dijiste, el que anotaste ahí? Sí. Como de la refundación de la literatura. Muy bien, sí, lo voy a escribir más grande y claro. Tretiakov, Sergei Tretiakov. El concepto es el de escritor operante. Nos detenemos un poco. De hecho, en eso la siguiente sesión ahí lo agoto más. Por la de ser eso, o sea, un escritor que va a las comunas, a las colectivas agrarias, precisamente a enseñar a los campesinos a leer, a escribir. A veces hay que alfabetizar, ni modo. También es trabajo para un artista, siguiendo a Benjamin y abierto. A introducir el cine, el radio, a enseñar cómo usar el cine, el radio. Y es lo que hace. Básicamente, ¿no? Insertarse en procesos de trabajo a entrenar a trabajadores en el uso del radio, el cine, etcétera. Es decir, Tretiakov no hace una novela como Los demonios de Dostoyevsky. Eso sería así, todavía seguir con literatura dramática, eso ya fue, por así decirlo, ¿no? En esta desaparición de Laura. Pero los escritores pueden tener una función social muy, digamos, intensiva en el entrenamiento de otros agentes sociales con lo que ellos saben hacer. Esa sería una literatura revolucionaria. Otra novela como Dostoyevsky no sería revolucionario, siguiendo a Benjamin. Ok, muy bien. Bueno, lo dejamos acá, compañeros, compañeras. Bien, muchas gracias por quedarse hasta acá. Nos despedimos, Diego y yo. Si quieren la tarea de una vez como para irse preparando, divierto ver El hombre con la cámara. Y hacer un comentario a partir de El hombre con la cámara. Hay varias versiones ahí en YouTube. Igual ahí les podemos poner también un vínculo, ¿no? Igual como para que tengan acceso. Entonces, bueno, nos vemos la siguiente semana ya para acabar el texto. O sea, revisamos lo que queda del texto y ya ahí hacemos, como siempre, el balance crítico. Bueno, voy a cerrar acá.